CEO de una empresa de ciberseguridad, hacker de la vieja escuela argentina y cofundador de uno de los mayores eventos de ciberseguridad del mundo y el más grande de Latinoamérica, la Ecoparty. Hoy en The Hacker Style vamos a hablar con Federico Kirschbaum. Comenzamos. Hola mundo, os doy la bienvenida a este capítulo número 13 de The Hacker Style. Hoy vamos a hablar con Federico Kirschbaum, con el Fede. Ya tenía yo ganas de dar el salto y hablar con nuestros hermanos y hermanas de la comunidad de Latinoamérica. Con Federico vamos a hablar de la Ecoparty, de uno de los eventos de ciberseguridad más grandes del mundo y el más grande de Latinoamérica, que reúne ocasionalmente y presencialmente a cerca de 9.000 personas y telemáticamente casi más de 25.000, para que veáis un poco cuáles son los números. Y vamos a hablar con él no solo de cómo nació este evento, la idea, cómo se va creando, momentos especiales y cuándo va a ser el siguiente. Y vamos a hablar con él un poco de cómo empezó en esto del hacking allá por los años 90. Nos enseñará algunos cacharritos que tiene por casa que son bastante interesantes y divertidos. Y hablaremos de muchísimas cosas más. Hablaremos de la política actual de la Argentina. Hablaremos de cambio climático, de cuál es el estado del arte de la ciberseguridad, el estado del mercado laboral y muchas otras cosas más. Así que vamos a hablar con Fede. Bueno, pues aquí estamos con Federico Kirschbaum, con Fede. Lo primero, muchísimas gracias por estar aquí, Fede. ¿Qué tal estás? Bueno, muchas gracias a ti por tenerme acá en The Hacker Style. Nada, un gusto compartir un poco de lo que me enamora, lo que me gusta, lo que vengo haciendo y también charlar contigo que estás haciendo un montón de cosas súper divertidas que creo que ya nos vamos a encontrar más puntos en común. Ya tenía yo gracias, o sea, ya tenía yo, digamos, ganas de hablar un poco con nuestra comunidad en todo el mundo y yo creo que estás un poco abriendo como ese melón, así que gracias en realidad a ti por estar aquí. Y un poco por empezar, digamos, siempre suelo preguntar a la gente sobre, digamos, un poco qué es lo que piensan más de la figura, de lo que suelen ejercer profesionalmente. Y en tu caso, te preguntaría, ¿qué significa para ti ser el CEO o CEO de una empresa? ¿Qué es lo que significa? ¿Qué es lo que significa? La verdad que nunca me puse a pensar mucho en el significado de las cosas que realmente soy. Ujú, No sé si porque no me animo o porque no tengo el tiempo para hacerlo. ujú, Yo creo que en los grupos de trabajo siempre he tomado un rol que intento responder lo que el equipo necesita. ujú, Ser un SEO, al fin de cuentas, es orquestar, ujú, porque cuando llegas a SEO ya no puedes hacer. Para mí ha sido un desafío convertirme en SEO. ujú, Yo siempre fui una persona que, si bien trabajé en equipos, lideré equipos, he sido alguien que contribuye individualmente en las ujú, compañías. ¿Por qué? Porque empecé siendo un auditor ujú, o porque desarrollaba. Y con el tiempo, decir que es un SEO, creo yo, que es poder sacar lo mejor de un equipo ujú, y poder hacer que todo el mundo mire por el mismo lado. ujú, Es un gran desafío también definir un camino y que hacer que todo el mundo lo crea, lo siga y motivarlos para ir. claro, y lo Entonces, siento. si tuviese que reducirlo a una palabra, es una especie de cheerleader, porque tú no haces el trabajo, tú guías por dónde es el trabajo y seteas el mood del trabajo, pero el resultado, el outcome, solo lo puede dar tu equipo. Así Ujú, que me considero un cheerleader. ujú. No, además, a ver, es una figura muy importante, tal vez el término tan anglo, ¿no? CEO, pero es muy importante porque
¿De qué sirve al final remar si no sabes hacia dónde vas, si no tienes las motivaciones, si no crees en quien, digamos, en quien te lleva, en quien te dice, ¿no? Yo es algo que he visto también, eh, igual no pasa tanto ahora, pero en empresas tecnológicas que quien lidera no sabe de la tecnología o no tiene esos conocimientos y eso es muy frustrante. Y no es tu caso, tú eres una persona que es técnica y que por tanto sabes y si además tienes esa pasta, digamos, de poder llevar a la gente, pues entiendo digamos que lleves a buen puerto ese barco. Así que creo que, aunque hagas una definición, digamos, un poco más paródica, se entiende perfectamente cuál es tu labor ahí. Y una pregunta que va un poco, que yo sé que eres un apasionado además, igual que yo, y que por eso estamos en este canal y por eso hacemos las cosas que hacemos, ¿qué sería para ti la figura de lo hacker? ¿O qué significa para ti ser un hacker? A ver, hacker es una palabra que ha mutado, es una pregunta muy común y es muy difícil de responder. Realmente, sí. Entonces, depende mi edad, depende el momento que me preguntes o la situación, capaz tengo definiciones ligeramente diferentes, Ujú, pero te voy a decir la que hoy me siento más contento con compartir. ujú, qué bueno. Yo creo que eh, uno puede denominar a personas hackers, pero para mí es más un verbo, es Ujú, una forma de hacer las cosas. ujú, ujú, Yo no creo que una forma de hacer las cosas solo te defina, pero hay una tendencia y un patrón que el hackeo o hackear es una manera de pensamiento lateral, es una manera de improvisar, de ser creativo, ujú, de pensar que las cosas tienen otras opciones más allá de las presentadas. Entonces a mí lo que intento invitar a la gente es que el hacker no es un sombrero que uno se pone, ujú, no es un título que va bajo una tarjeta. Para mí es una filosofía de hacer las cosas. Y ujú, yo creo que es una filosofía que siempre se persigue, pero nunca se llega. ujú, muy bueno. Entonces, es por eso que es un título incómodo. La Ujú, mayoría de las personas lo ven como un título incómodo porque les gusta asignárselo a otras personas, pero no les gusta as- atribuírselo. ujú, ujú, Entonces, para mí es un fenómeno cultural ujú, hoy capaz muy establecido, pero que empezó siendo un cierto rechazo a lo planteado, lo establecido, ujú, y que las personas se apropiaban de sus formas o a su forma. ujú, Entonces, si hoy me preguntas, ¿qué es un hacker? Es alguien que tiene una manera diferente de hacer las cosas. ujú, Cuando lo llevas a ese plano, obviamente hay cierto ruido, resquemor, donde ujú, ¿viste? Empiezas a atribuírselo a otras cosas que no tienen que ver con la informática, ujú, yoga, hacking, no sé, esas cosas, pero ujú, ujú, me gusta pensar que todos tenemos un pequeño lado hacker que ujú. involucra la improvisación y que podemos resolver problemas de una forma imprevista o no pensada. Y me gusta pensarlo desde ese lugar porque me da la oportunidad de decir que todos somos un poco hackers. Buenísimo, buenísimo. Un poco lo que lo hablaba con otro invitado, decía que sí es verdad que ahora salen muchas cosas hacker, como decías, yoga hacker, ¿no? O hacker de IKEA o hacker de coches, pero que lo veía ciertamente positivo porque se había socializado realmente un poco el término, porque antiguamente era totalmente despectivo. Hacker era criminal, básicamente, según los medios de comunicación. No sé en la Argentina cómo lo trataban, pero vamos, desde luego lo que nos llegaba de fuera, digamos, internacionalmente y en España, hacker era símbolo de criminal. Y sin embargo ahora se ha socializado tal vez demasiado y se utiliza para muchos términos. Pero me gusta cómo lo enfocas y luego esa variabilidad, ¿no? También es verdad que nos cuesta mucho explicarlo, nos cuesta mucho, digamos, sabemos lo que es, pero nos cuesta explicarlo. Es un término muy curioso. Y ahí, más un poco en la figura del Fede, más personal, te preguntaría, pues, ¿qué tal van tus proyectos? Si tienes alguno que quieras comentar o con qué andas, ¿qué tienes entre manos? Bueno, yo, para el que no me conoce, para el que es la primera vez que ve o tiene un contacto con el Fede, Ujú, eh, yo soy una persona que ante todo me defino como curiosa. ujú, Soy un curioso que he podido generar una carrera alrededor de mi curiosidad
Creo que respondiendo y volviendo a la primera pregunta de qué es ser SEO, es con mi socio, con Francisco Amato, cuando creamos una página web que se llamaba Infobyte en aquel entonces, era un lugar donde depositar y contar nuestra curiosidad, sea buscando vulnerabilidades, desarrollando herramientas, escribiendo textos sobre problemas de seguridad. Más que nada, mi carrera es alrededor de la ciberseguridad. Entonces, cuando me preguntas hoy qué proyectos tengo una serie de proyectos que no quiero abrumar, pero hoy mis focos están en 2 o 3 cosas. Por un lado, hablo en la parte más profesional. Yo creo que trabajo en hacer la seguridad más barata, que hablo de automatización, de utilización de tecnologías emergentes para que no todo el mundo tenga que pagar un fee altísimo por obtener seguridad. Y creo que la seguridad es algo que trasciende las empresas y a las Fortune 500. Así que gran parte de mi trabajo y mi investigación es esto que sabemos. ¿Se puede automatizar? ¿Lo podemos normalizar? ¿Podemos hacer que sea, no sé, algo que tenga menos prestigio, pero sí igual nivel de importancia? Entonces siempre estoy trabajando con tecnologías de automatizar. Nuestro producto open source que hace la compañía es un producto que trata un poco de ese tema. Por otro lado, me gustan mucho las telecomunicaciones, por los equipos que tienes atrás también, así que últimamente ando jugando un poco con modems 4G, con unos de una marca china muy particular que tienen muchos elementos divertidos, muy autocontenidos. Tienen un SOC que tiene diferentes sistemas operativos y puedes acceder al baseband, puedes acceder al sistema operativo de un access point y todo en un pendrive. Y me parece súper atractivo. Bueno, eso es una de las cosas que vengo investigando, dedicándole un poco de mi tiempo a lo que es hardware y sobre todo en comunicaciones. Y después, no sé, yo creo que tengo 1000 proyectos más que capaz ahora no resuenan mucho, pero fotografía, cosas de audio, juegos. Siempre estoy haciendo algo. Pero eso yo te diría que es lo que vengo haciendo en los últimos meses. Sí, sobre los dos que has mencionado así, más o menos, digamos, destacados, sobre el primero lo hablaba yo con la Wade, hablábamos con Lorenzo Martínez, un poco que igual ha cambiado la tendencia, me gustaría saberlo tú, que sí es verdad que existía una brecha en cuanto a los servicios y precios a los que accedían. Por ejemplo, cuando ocurría un ransomware, las grandes empresas y la pequeña y mediana empresa. O sea, un poco como que la ciberseguridad en cierto momento del mercado, no sé si eso ha cambiado, sería una pregunta implícita en mi comentario, si ha cambiado un poco o es a donde tú estás empujando para que cambie, era una cosa de la élite. Porque servicios como Cloudflare, cuando estás recibiendo un ataque de negación de servicio, son unos precios desorbitados que una pequeña o mediana empresa no se puede permitir. ¿Tú crees que la ciberseguridad está dejando de ser para una élite? ¿Lo era por una élite? ¿Nunca lo ha sido o lo sigue siendo? Yo creo que cuando tienes que pagar por algo que es una propiedad de un elemento, se convierte en un privilegio. Es por Total. eso que Muy tú te bueno. compras un celular y el primer paso que te invitan a pagar a una suscripción es para que tengas backups. Claro. Y a veces no lo vemos como tal, pero hoy la seguridad es un impuesto que se paga y que se Buenísimo. decide. Y se decide por terceros y sobre todo por fabricantes. Claro. La ciberseguridad en sí es una forma de hacer las cosas que no cambia mucho de la performance, salvo que creo que tiene más misterio, tiene muchos más elementos. Es verdad que la ciberseguridad es, por sobre todo, algo que han desarrollado los gobiernos y las grandes compañías que están reguladas. Total. Total. Yo lo que siempre me gusta poner sobre la mesa es, si estas entidades que tienen grandes recursos, mucho presupuesto, grupos super senior, también tienen breaches. ¿Qué le queda a los demás? ¿Bien? Y también siento desde que empecé en esta carrera de ciberseguridad ahora, no ha cambiado tanto, ni las herramientas ni los problemas. Lo que ha Correcto. cambiado es la envergadura y la complejidad que tienen los sistemas que operamos y la sensibilidad que tienen. Entonces, a mí me da bronca, ¿no? Que
vos no puedas acceder a un servicio, a una herramienta, sea por una cuestión de comunicación, que entre la herramienta y tú se hablan otros idiomas y no te sirva, Ujú. o que me tengas que contratar a mí para que funcione de intérprete de esa tecnología cuando tú te puedes autodiagnosticar. Ujú. Y yo creo que hoy estoy intentando lograr un poco más eso, el autodiagnóstico sin ser especialista, Ujú. utilizando las mismas herramientas que existen hoy. Entonces, sí, si nosotros nos ponemos a pensar que la ciberseguridad ha sido una cuestión de élite, ha sido más que nada porque pocas personas le dedican tiempo a la ciberseguridad. Ujú. Ujú. Y desde al menos Ecoparty, hoy lo que creemos es que si más personas saben de seguridad, el precio va a bajar Baja. y todo Ujú. el mundo se va a poder cuidar un poco más. Eso Ujú. es un poquito lo que invitamos a pensar. Ujú. Muy bueno. Sí, porque además o sea, hay una parte en lo que acabas de comentar que me parece súper interesante, porque es que luego, por otro lado, digamos, los gobiernos empujan a las empresas a que cumplan una serie de legislaciones, de ITRIs, de GRC, y claro, si los precios para cumplirlas son desorbitados, menuda trampa, porque solo la Claro. pueden cumplir la élite, ¿no? O las grandes corporaciones, y eso va generando una especie de plutocracia, digamos, en el mundo IT. Entonces, me parece básico esa parte. Y la segunda, que también comentas, que es muy interesante, es que ya no estamos hablando de, digamos, unos contenidos o unas materias alienígenas, es que está ahí. Es que hacer una caja negra tampoco puedes tener profesionales que te lo harán más rápido, que, digamos, indagarán en muchas cosas, pero cosas relativamente básicas, ahí están las herramientas. Hay un montón de herramientas que son software libre, que son open source, que las puede usar cualquiera. Entonces, digamos que me gusta mucho también esa labor que comentabas de Coparty, porque no va tanto únicamente a mostrar las novedades, sino a intentar pelear porque el mercado esté más democratizado y todos puedan ir. Pueda ir el CEO de una empresa que tiene 10.000 empleados, pero pueda ir también pues el que tiene una gestoría que tiene 4 o 5 empleados y el nivel digamos, de protección de ciberseguridad sea el mismo. Porque además... Y hay que decir esto. Ujú. La empresa que tiene 10.000 empleados y el que tiene 5 sufren exactamente el mismo ataque. Total, No, total. no es más sofisticado uno que el otro. Ujú. Total. Y luego, además, que en la ciberseguridad está todo conectado, lo sabemos. Entonces, a ti te pueden usar tu dirección IP, tu router, lo pueden usar como lanzadera para otro tipo de cosas. ¿Qué más da? ¿Dónde esté? Entonces, si no protegemos a todo el mundo, la ciberseguridad no funciona. O sea, es como un poco, yo lo veo así, como la privacidad. ¿De qué sirve que yo tenga llaves GPG y use cifrado si la gente de mi alrededor no lo usa? De absolutamente de nada. Entonces, necesitamos que eso se extienda para que todo esté más protegido, ¿no? Es un poco así. Y aquí te preguntaría, ya nos has contado un poco a nivel profesional, pero el FEDE más personal, ¿tienes algún objetivo o algo con lo que estés, ya no tanto profesional, digamos un poco por conocer cómo eres más allá del mundo, o siempre va mezclado? Porque en mi caso, por ejemplo, que yo creo que somos un poco, caminamos parecidos, siempre está todo mezclado, el mundo del hacking, la ciberseguridad, con mi vida, con... Tú, a nivel más personal, ¿hay algo que te apetezca comentar? Separar mi vida profesional de la personal me es muy difícil. Ujú. Primero porque todavía me cuesta verlo como una profesión. Ujú. Es parte de lo que soy y también yo creo que es un desafío que ya más adelante si quieres te cuento, Ujú. pero yo creo que nunca me propuse que quería trabajar de esto. Ujú. Yo siempre que empecé en el mundo de la tecnología, me imaginé que el Fede de mi edad iba a ser sí, un administrador de sistemas, un Ujú. desarrollador, alguien que tiene una tendencia a hacer cosas de seguridad, Ujú. pero poco creí que me iba a convertir en un organizador de eventos, Ujú. en una persona que tiene una empresa. eh, Ujú. Pero la no, semilla no me la estaba ahí. veía, Ujú. no me, Ujú. no me la veía, ni pensé. Entonces, yo creo que el Fede le encanta hacer. Soy Ujú. alguien que le encanta hacer, le encanta armar grupos, soy una persona que, que- que valoro mucho los vínculos, Ujú. que veo el valor en las personas y yo en mi carrera he hecho
organizado Hacker Spaces, además de la ECO, he organizado un sinnúmero de grupos, juntadas, eventos, porque me gustan las comunidades, creo en el poder de las comunidades, las intento incentivar, intento prender mecha, porque para mí el descubrir otra persona que le pasa lo mismo que a ti, en lo que sea, pero sea la fotografía, el cine, no sé, el espacio, veo que tienes ahí cosas de Terraforming Mars. Cuando encuentras a alguien que le pasa lo mismo, hay una sinergia Total. y hay un encuentro que las distancias y las barreras culturales se rompen. Entonces, yo festejo y creo que mi gran hack ha sido organizar cosas y crear cosas a mi alrededor profesionales para satisfacer las mías personales. Personales. Muy bueno. Muy bueno. Y te cuento capaz esta anécdota como para darle en el ámbito personal. La Ecoparty es, ante todo, una excusa para conocer amigos del mundo. Argentina está muy presente, pero es muy lejos también. A mí me sucedió de conocer a las primeras personas que hacían seguridad a través de internet y darnos, capaz el primer chiste era, pero somos vecinos. Total. Y entonces ese hambre de conocer a otras personas que le pasen lo mismo, esa interacción, es algo que me ha marcado mucho. Y entonces yo lo tengo como algo muy personal. Mis grandes amigos son personas de la seguridad o del hacking. Creo yo que siempre me he rodeado de un montón de gente que me ha inspirado. Y creo que si hay algo que he podido colaborar es en ayudar a que ellos muestren qué talentos tienen Tu o cómo pueden entusiasmo. ayudar a otras personas. Exactamente. Entonces, creo que hay un elemento de comunicador que me siento muy, muy a gusto en eso. Por otro lado, soy bastante inconformista y bastante negativo en otros aspectos. Y Como buen entonces hacker. siempre estoy buscando la disrupción. Estoy Como buscando un poco siempre la disrupción. como buen hacker. Entonces, si me conocen, si me encuentran por ahí en alguna conferencia, van a ver que siempre estoy interesado en saber las historias, tu historia, la historia de los que nos vienen, porque siempre creo que hay algo para aprender y cuando me agarra eso, me da muchas ganas de saber mucho más. Así que, si quieren saber por qué hice la eco o un evento y demás, es para que otra gente que le pasa lo mismo que a mí tenga ese lugar y yo poder conocerlos. Buenísimo, buenísimo. Ya que lo mencionabas antes, vamos a darle un poco también este matiz un poco técnico también a nuestra audiencia. Estás jugando con temas de 4G, que lo comentabas un poco antes. ¿Qué tal ves esa implantación? ¿Cómo ves? ¿Ves el salto tecnológico? ¿Ves que vamos a conectar muchas más cosas? ¿Hay algún tipo de crítica? ¿Lo ves positivo? ¿Cómo ves el salto a 4 o incluso 5G? A ver, la telefonía siempre fue algo que me ha fascinado. Me ha fascinado históricamente. Mis primeros amores con los freakers españoles ha venido a través de la mano de la telefonía. ¿Y por qué? Porque es un elemento en el cual uno interactúa, es muy presente y desde los teléfonos públicos al día de hoy es un poco de magia negra. Y para cualquiera persona que le intrigue saber cómo funciona un móvil, se da cuenta que hay toda una arquitectura alrededor de eso que Brutal, sí, sí. no todo el mundo conoce, que es difícil de conocer, que sigue siendo muy propietaria, pero ¿dónde estamos hoy? Yo creo que las personas dejaron de tener laptops, ya la idea de la Sí. computadora personal no existe. Existen computadoras que son móviles, pero ya no sé si son personales. Lo único personal que existe hoy son los móviles o los teléfonos celulares, que es donde trabajamos, pasamos mucho tiempo, consumimos, compramos. Y si tuviese que mirar hacia atrás, no hay nada más interesante que estar siempre online de ese formato, ¿no? Es decir, ¿cómo puede ser que haya este nivel de infraestructura que uno puede viajar entre países Así y es. con el mismo celular y siempre estar conectado y siempre... Entonces, hoy cuando me preguntas sobre el 4G, sobre el 5G, hacia dónde vamos, sobre Starlink, creo que vamos a un mundo del always on, donde hay ciertos beneficios de estar hiperconectado, de acceder a la información. También tiene sus peligros, tanto
culturales como a nivel de privacidad. Total. Incluso problemas mentales también, de salud. Problemas mentales, hay ciertas cosas que las veo problemáticas. Ujú. ¿Qué lo veo como algo interesante a nivel de seguridad? Bueno, creo que es una superficie de ataque poco analizada o para Total. poder analizarla es muy cara. Ujú, Entonces, al menos cuando yo mencionaba lo de 4G, ujú, lo del pequeño módem, son formas muy baratas de poder acceder a un baseband, de poder convertir algo en una forma de debugger y de ujú, empezar a armar tooling de introspección a los elementos que rodean a las redes de móviles, ¿no? ujú, Em, Creo que eso es un muy lindo hack. Cuando tienes algo que es muy caro y ujú, lo puedes hacer por 20 euros. Creo, ujú. creo que eso es parte de mi lema Total. del mundo. Es cuando empiezas a entender cómo funcionan ciertas cosas, entiendes cómo manipularlas o cómo empujar las fronteras. Y esas fronteras muchas veces tienen que ver con la accesibilidad a un tipo de dispositivo, a un tipo de red. Y Ujú, después con 4G es algo que siento que primero es un estándar bastante antiguo, que ahora está desarrollado en todo el mundo y recién estamos entrando en 5G, pero que no se han encontrado tantos ataques y creo que tiene que ver con una cuestión de accesibilidad. ujú, Ahora que ese 4G se está deprecando, empezamos a ver más investigaciones ujú, alrededor de eso. ¿Por qué? Porque los equipos se encuentran en eBay, se encuentran en ujú, Amazon y te ujú, puedes armar una pequeña BTS en tu casa y puedes probar ujú, cosas. Y yo creo que ese es el desafío, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno sabe sobre ujú. todas estas redes, que son redes críticas, que son redes que tienen mucha información y que son también muy sensibles para ataques que pueden atacar su privacidad, pueden atacar a una ciudad en sí? Ujú. Entonces lo veo como siempre un tema de tanto de misterio por simplemente conseguir los manuales hasta leer los estándares y poder entender si las implementaciones de lo que hay son correctas. Así que Ujú. si el mundo de la telefonía y de cómo se comunican las personas es algo que me atrae, la telefonía más aún. Sí, o sea, me vienen mil cosas, pero mil. Por ejemplo, una sobre un proyecto que empezamos en Ámsterdam en 2009, 2010, que era la PLN, la Phone Liberation Network, que era un intento en aquella época de generar una red de telefonía voz IP libre, cifrada, que se saliera un poco, porque estábamos viendo, lo hablaba con Blinge en la anterior entrevista, que él pone un punto de inflexión negativo cuando empezábamos en la comunidad de GNU Linux a, digamos, a competir de alguna manera con Windows en el escritorio. De repente llegó el smartphone, la gente dejó de tener, como decías bien al principio, tanto portátil, tanto ordenador de sobremesa y se volvió un poco a esas cajas cerradas de Android, iPhone, el iPhone de Apple, etcétera, ¿no? Un poco esa pequeña crítica. Y tú lo has comentado. ¿Tú crees que llegaremos a tener un proyecto ciudadano rollo Open PBX o algo así que pueda competir con esta red? Porque al final sí es verdad que yo soy ingeniero de telecomunicaciones y claro, estamos hablando de una red que es privativa, que es privada. O sea, las licencias de telefonía, las licencias de radiofrecuencia, aunque casi todo esté digitalizado, las da el gobierno. Y en el caso, por ejemplo, de España, aunque después fue creciendo, teníamos una empresa pública que era Telefónica, que podemos hablar mucho de Latinoamérica y del monopolio que tiene Telefónica sobre los cables y la infraestructura digamos, de toda Latinoamérica. Y sin embargo, los ciudadanos ahí estamos desprotegidos porque al final toda nuestra información, nuestras llamadas, etcétera, pasan por sus máquinas. Entonces, ¿tú crees que llegaremos a ver una red ciudadana, un poco lo que contaba como la PLN, digamos, o sabes si se está trabajando, digamos, de alguna manera en que esto pueda existir o es una batalla perdida? Digamos, van a ser siempre No, corporaciones y... eh, a mí no me gusta decir que las batallas están perdidas. Yo creo que las batallas Qué siempre bueno. están ahí para establecerse. Ujú, No, yo creo que gente de nuestra generación tiene este dilema, ¿no? Entre lo privativo y lo libre. ujú, Yo soy un creyente
del intermedio. Ujú, ujú, Y te lo llevo capaz a algo de mi compañía. Mi ujú, compañía es una compañía open source y para el que quiere indagar un poco más es open core. Es decir, hay una parte de nuestra tecnología ujú, central que es libre, pero sabemos que ciertos elementos de commodity ujú. la gente los va a pagar, ¿no? Son un Es valor. decir, el Ujú, desarrollo que está, el valor agregado sobre la ujú, tecnología lo va a pagar. Yo creo muchísimo en ese modelo. ¿Por ujú, qué? Porque me parece que la tecnología requiere, primero para desarrollar tecnología, requiere mucho tiempo, dinero, esfuerzo, ganas, ujú, y tú no puedes pasar toda tu vida haciendo lo mismo. ujú, Pero está bueno que cuando te canses, eso quede de algún tipo de forma o historial para que alguien pueda retomar y construirlo. ujú, Yendo a la tecnología de telefonía, de móviles, demás, ujú, ha sido una de las tecnologías que menos se ha logrado profundizar en la parte de open source. Pero cuando empiezas a profundizar, te das cuenta que no solo que existen empresas que hacen ujú, estaciones centrales, base stations ujú, open source, como puede ser el caso de la gente de Osmocom, ujú, que desarrollan esta tecnología. Y ahí creo que existe una posibilidad que no todas las tecnologías son aplicables a la misma escala, a la misma forma, pero crear alternativas en ciertos casos es la oportunidad o es la parte de la batalla, como tú mencionabas. ujú, ujú, Em, te doy el caso, capaz, que no tiene que ver con las ciudades, tiene que ver con los lugares donde las compañías no les es rentable ujú, desarrollar una implementación o poner un sitio. ¿Qué ujú, sucede con esas personas? ujú, Quedan relegadas a ese consumo. Y ahí es donde yo creo que la introducción de plataformas alternativas, donde el Estado puede utilizar ciertas herramientas para desarrollar infraestructura, es una cuestión de necesidad y de bajo costo. Y ujú. ahí, en esos Clarísimo. momentos, como toda herramienta, te puedes comprar la Ferrari, te puedes comprar el Mercedes o también te puedes comprar un Renault y Ujú. te va a llevar y te va a traer. Sí. Y con las Es tecnologías y que las telecomunicaciones es lo mismo. Es que está en las constituciones, Fede. O sea, yo en mi constitución aparece mi derecho a las telecomunicaciones. O sea, tanto como tener una vivienda. O sea, quiero decirte, y a las comunicaciones además privadas. O sea, esto es un derecho básico y fundamental. Por eso te voy, ¿sabes? Te quiero decir que en nuestro. Y por eso te comentaba un poco también lo de la privatización de. Porque no tenemos una gran compañía pública, no sé en Argentina, pero desde luego en España no tenemos una compañía pública de telecomunicaciones. De hecho, una de las personas más ricas de este mundo, Carlos Slim, tiene una empresa de telecomunicaciones, casualmente. O Con sea, Charlie. claro, claro, o sea, te quiero decir que, ojo ahí con el, eso por un lado, ¿no? Ojo ahí con que solo lo privado sea quien toque las telecomunicaciones, porque estamos hablando de derechos fundamentales. Y luego tú ponías un ejemplo, ese ejemplo de poder, ese colaboración público-privada. Te voy a poner un ejemplo de éxito brutal: el kernel de Linux. El kernel de Linux está en la Estación Internacional, está en todo lo que nos rodea, que queremos que funcione de manera medianamente seria. Porque tú, es lo que le digo un poco a la gente, tú no pones un kernel de Linux, digamos, en un bypass, que por cierto es un invento argentino, sino, quiero decirte, o en determinada maquinaria quirúrgica, no vas a poner un Windows que se te puede colgar, pones algo que funcione. Y esto es un proyecto libre que triunfó, que también puedes obtener de manera gratuita y que es una persona, una especie de CEO, ¿no? El Linus Torvald y una serie de gente alrededor que está modificando, haciendo aportaciones, etcétera. Entonces, yo ahí entiendo esa posición, pero igual soy más idealista un poco en ese sentido. Creo que esa liberación debe llegar y que después sea lo privado lo que se sume, pero no al revés, no que llegue lo privado y después no nos sumemos. Que es un poco lo que veo también con el tema de los teléfonos. Hablaba con un ecologista hace poco, yo tengo un teléfono móvil, estuve un montón de años, Fede, sin teléfono móvil y sin tarjeta de crédito, que esa es una pelea también para contar. Y el teléfono que tengo ahora es un Pinefone, que es un Perfecto. teléfono que Hermoso. es hermoso, pero no es lo que la gente demanda, porque también hay cierto veneno en el smartphone. El Pinefone no corre tanto las cosas, aunque tenga Debian, etcétera, tiene un chipset que es más o menos, contaba unos 8 años atrás, no es el de ahora, no es tan potente, se calienta. Entonces,
yo en el teléfono móvil, insisto, habiendo estudiado telecomunicaciones, veo que fue una tecnología envenenada. O sea, que algo relativamente barato que contiene tantos sensores, tantos GPS, que permite hacer tantas cosas, ¿por qué nos llegó de esa manera? Porque traía otras cosas, traía otro precio. Entonces, ahí me toca como especialmente la fibra, ¿sabes? El tema Total. de la telefonía. Y podríamos hablar un poco también de las conexiones satelitales que has dejado caer Starlink. Te voy a llevar a una cuestión sobre anécdotas y ahí te voy a contar un poco sobre este tema que veo que te gusta. Y lo que te preguntaría es si tienes alguna anécdota, un poco avanzando, relacionada con el hacking que puedas o quieras contar. Eh, bueno, a ver, yo siempre. Toda la gente tuvo 14 años y tuvo en la mano un montón de piedras. Sí. Cada uno lo puede llevar esa definición a donde quieran. A mí, eh, cuando hablamos de la seguridad de los lugares, Ujú, donde hablamos de la experimentación, eh, mi inicio de la carrera no tuvo que ver con la seguridad o la ciberseguridad. ujú, Mi inicio de mi carrera tuvo que ver con querer acceder a Internet barata ujú. O o gratis. gratuitamente, sí, sí, sí. Entonces, todas las herramientas o todo mi conocimiento de seguridad fue un medio para, no fue el fin. Ujú, ¿Bien? Entonces, cuando hablamos de telefonía, sí, aquí teníamos una empresa estatal que andaba muy mal ujú, y después se desregularizó y se convirtió en dos empresas, Telecom francesa, ujú, Telefónica española, ujú. de ahí una gran conexión espiritual con el mundo del hacking francés y español por cuestiones varias, pero descubrir cómo colgarse de un teléfono Mm, y poder colgar un módem y dejarlo descargando y entender cómo funciona la telefonía pública y entender cómo existen las pacheras en las calles, ujú, eh, ha sido una fuente de accesibilidad. ujú, Entonces, capaz gran parte de mi juventud fue conseguir manuales de testing de centrales telefónicas, eh, recorrer calles del microcentro porteño buscando qué bueno, manuales de Unix, de Solaris, de AIX. qué bueno. eh, entonces, gran parte de mi juventud fue aprender herramientas corporativas. Ujú, Y es ujú. por eso que cuando yo empiezo a trabajar a eso de los 16, 17 años, yo era bastante proeficiente en tecnologías propietarias que poca gente sabía usar y me preguntaban, ¿y cómo tú sabes de SanOS? No, porque vi un curso. ¿Qué les iba a explicar? Claro, Que que- los pocos Solaris que estaban en petroleras expuestas a claro. internet o en bibliotecas, no. Entonces, Qué bueno. y de vuelta, mi conocimiento fue accidental, no fue buscar, pero yo quería entender cómo funcionaba Spark, quería entender cómo funcionaba un RISC Ujú, y tener una Sun Workstation en tu casa o un IRIX en tu casa era una cosa ridícula y la única manera de encontrarlo era otras personas que lo tenían y lo querían compartir de manera capaz poco prevista, pero lo compartieron igual. ujú, Entonces, mi historia con el hacking, con la seguridad, ha sido una carrera de experimentación, ujú. que he tenido la suerte siempre de haber navegado un gris, de haber entendido también cuáles son ciertas pautas que uno no puede cruzar. No puedo decir que no he investigado o he Así se navegado, aprende. pero bueno, digamos que la legalidad vino después. Ahí, buenísimo. También para que nos entienda un poco nuestra audiencia más joven, antes, yo parto igual que tú, de cierta necesidad también, porque las tarifas, digamos, planas llegaron después, llegaron en los finales de los 90, los 2000, no a todos los sitios llegaba la conexión, entonces aparte que era caro, no podíamos conectarnos siempre. Digamos que teníamos mucha necesidad de encontrar dónde estaba esta nuestra pasión. Yo también hice muchos hacks en esa búsqueda del acceso gratuito. Y después también en el acceso seguro, con suplantaciones, etcétera, pero bueno, sobre todo el gratuito. Y voy a destacar dos. Uno muy curioso que también tiene que ver con la telefonía. Yo recuerdo en los años 97, 98 que había un hack que lo que hacíamos era redireccionábamos a números 900 que empezaban por el prefijo 900, que cuando aquello eran gratuitos,
digamos, saltábamos a esas terminales de números 900 y desde ellos nos reconectábamos a Internet. Yo eso lo hacía, entonces no me salía, no pagaba. Que por cierto, tengo una anécdota también muy curiosa, personal. En aquella época, cuando tú hacías una llamada a través del modem, tú dejabas impedida la línea de teléfono. Se quedaba impedida, no podías usar el teléfono porque viajaba por los cables de cobre del mismo teléfono. Entonces recuerdo una vez, te hablo con 16, 17 años, de repente descolgar el teléfono y no había línea de teléfono, ¿no? Entonces mi padre dijo, ¿qué está pasando aquí? Porque nosotros hemos pagado las facturas, mi padre incluso llamó a la operadora cuando aquello era telefónica, a decir, oiga, ¿qué pasa aquí? Que nos han cortado el teléfono y tal y cual, y nos habían hecho lo que se llama un caline, un caline, y era, nos habían cortado, digamos, la conexión porque no habían descubierto que teníamos ingentes llamadas de teléfono a números de este estilo, 900 o gratuitos, y que no había un consumo, que siempre se estaba haciendo esto, ¿no? Eso por un lado. También tengo llaves por ahí, no se puede ver aquí en el taller, pero recuerdo las cajas blancas de Telefónica se abrían con una llave triangular, entonces tú podías abrir esa caja, llevarte tu teléfono, un teléfono que tenía por ahí muy pequeñito, no sé si lo tengo por ahí también. Uno que tiene dos conectores y un... Y un auricular, y con esto hacía, y un pequeño pulsador, un dialer. Y luego el tercero, ya más sofisticado, un poco por dejar así anécdotas, un poco con lo que has comentado, yo en su época también hackeé la red de satélites de Iridium, cuando estaban poniéndola, digamos, en toda la parte rural, para el acceso rural, ¿no? La verdad es que era bastante, digamos, bastante caro el acceso, muy caro, creo que todavía sigue siéndolo. Buenísimo, buenísimo. No sé si le tengo por aquí a mano, la verdad es que tampoco. Digo, para aquella... El Esto otro día mismo, lo encontré, el otro día lo esto mismo, encontré y le saqué una foto, esto así mismo. que esto fue un fiel compañero de muchas andanzas. Claro. eh, y, y digo, capaz nosotros tenemos la misma edad y dijimos, no, tienes un teléfono de prueba que te cae. Entonces los teléfonos de prueba eran gigantes, ¿Ves? pero yo creo, y ahí yo creo que le das en el clavo, es Ujú. para nuestra generación, que no es lo mismo que hoy tienen que vivir las generaciones Es actuales, otro escenario, es total. la exploración. Ujú, ujú. La exploración tecnológica. Abrir y no saber con quién te vas a encontrar. Claro. Yo solía sentarme y empezar tipo asterisco 1, Ujú, no ujú. me da ocupado. Claro. Asterisco 1, 1, no me da ocupado. Asterisco 1, 1, 1. Y empezaba a llamar. Digo, ¿qué hay? Claro. Y anotaba. Y a veces era simplemente juntarme en la casa de alguien o salir por la calle, levantar un teléfono público, empezar a probar qué Ujú, había del otro lado. ujú. Entonces, la curiosidad, la exploración, el hacking, el descubrimiento de herramientas ha sido parte de una vuelta de la generación que estaba descubriendo Internet, Así lo que veo. capaz venía de un trasfondo más sensible. Ujú. Yo creo que hoy tiene otro Otros matices. ingrediente. Ujú, Creo que siempre intentamos compartir esa, al menos la gente más grande, intentamos compartir eso porque también se nos lo forzó a decir, che, esto existió. ujú. Pero sí, esa llave, hace poco me compré un grupo de llaves que se llaman, les digo, ustedes que de Hacker Style, que siempre están buscando alguna herramientita, se llama llave de bombero Ujú, o llave ascensorista, que ujú, son unas llaves en cruz que viene con la triangular, con la cuadrada, con ujú, ujú. muy portátil para abrir cualquier cajón de utilidades. Y debe salir 2 euros, así que ya Buenísimo, saben, si buenísimo. quieren hacerle un regalo a su hacker amigo, regálenle una llave de ascensorista. Aquí está el mensaje de filo y navaja. Pues sí, un poco lo que quiero decir es que esa esencia también de la necesidad nos movía, porque no era algo inmediato, tal vez la inmediatez un poco, para que lo vea también la audiencia más joven, no es un tema de romanticismo, es que yo para colarme en una caja que estaba, imagínate, en la urbanización de al lado, tenía que esperar, era toda una aventura, tenía que esperar para irme con este telefonito, esperar a que fuese más o menos de noche, para poder estar allí, a veces me llevaba un refresco porque llamaba, hacía llamadas, llevaba mi bloc de notas para ir apuntando cosas, no teníamos portátiles, no teníamos móviles. Digamos que estabas todo el día con eso, pendiente, pensándolo y tal vez esa inmediatez, digamos, genera otros escenarios. Yo nunca critico, digamos, el cómo acceden a Internet y cómo ven Internet las nuevas generaciones, pero la nuestra vivió eso. Y eso también nos Ujú. generó, nos creó de una pasta
muy apasionada, muy con ganas de saber, de probar, etcétera, que tal vez esa esencia se pierda un poco cuando lo tienes todo ahí y a un precio relativamente más Ahora es barato. más fácil consumirlo, ¿no? Ahora Claro, es más fácil abrir y consumir. Antes, para llegar a consumir, tenías que ir saltando que pelear. diferentes elementos técnicos que te ayudaban a entender cómo estaba todo conectado, ¿no? Ujú, Tiene sus pros y sus contras. La abstracción tiene su favoría, digo. Las grandes luchas de los 2000, de los finales de los 90, era el costo a Internet, ujú, claro. que la información sea libre. Y cuando la gente piensa que la información sea libre era, bueno, liberemos todos los secretos a los Wikileaks, pero capaz era mucho más inocente. Accesibilidad, sí, sí, accesible. Accesibilidad. Claro, o sea, que todo el mundo puede llegar a esto. O sea, fue como si descubriéramos un sitio, una especie de panacea, oasis, y dijéramos, esto lo tiene que ver todo el mundo. O sea, todo el Claro. mundo tiene que disfrutar. Es un poco lo que comentabas antes de ese afán que tú tienes con Ecoparty, con reunir gente, que es que cuando yo llegué a Internet, la gente de mi alrededor no estaba en Internet y yo encontré ahí mi grupo social. Dije, ostras, que hay más gente como yo, que hay más gente aquí que le gustan estas cosas y tal. Entonces dijimos, esto tiene que llegar a todo el mundo. Entonces yo creo que esa era un poco que todo el mundo conozca lo que estamos viviendo. Yo creo que iba por ahí. Totalmente. Vale, y hablando un poco de estos inicios bueno, de ese proto-hacking, de aquella época en la que accedíamos, por cierto, he recuperado un poco el mismo elemento que comentábamos, pues con esto abrías la caja, digamos, con Es estas un pedazo de llavecitas, historia eso. claro, lo colabas en la que quedaba libre. Además usábamos líneas de mantenimiento para no cobrarle la tarifa a un vecino o a una vecina. Lo que hacíamos era buscar la línea de mantenimiento que no tenía una tarificación, vamos, no lo cobraban, y desde ahí, pan, conectabas ahí, con esto tenías tu pequeño dialer, tu marcador, y luego con un pinganillo, pues hacía llamada, yo llamaba a todos mis amigos, siempre era el que llamaba, vamos a quedar en tal sitio, o llamaba a gente aleatoria de lugares del mundo, un poco pues para hablar en otros idiomas, ese tipo de cosas, o sea, que no solo era tanto la necesidad, sino también era un poco jugar, era un poco explorar, conocer mundo. Y claro, para hacer esto, cuando, pues bueno, de una manera un poco precaria, pues buscábamos este tipo de hacks. Iba un poco por ahí. Y no sé si tienes tú también alguna cosa por ahí, vamos a ampliar un poco esta parte, algún elemento así también que quieras destacar un poco de las telecomunicaciones o de hardware que te gustaría mostrar o algo Yo así. separé algunas cositas acá que yo creo que no sé cómo es el rango etario de quienes nos están viendo, pero para esas 2, 3 personas Que que van a son un poco más entender. grandes y capaz se sintieron atraídas por las comunicaciones, hay 2, 3 cositas que me gustaría compartir. Una es, Bueno. a eso cerca del 2000 algo, Ujú. acá no existían los 0900, existían los 0800. Ajá. Misma historia, Ujú. y había una empresa un poco grande llamada Microsoft que tenía un 0800 para conectarse a Internet a activar tu Windows. Entonces Ujú. tú marcabas y te daban conexión a Internet por 1 minuto. Ajá, qué bueno. ¿Bien? Ya te veo. Bueno, el Access Control, que era como el servidor que atendía, tenía un usuario y password que era que yo te diga Microsoft o activar. Sí. O bueno, para aquella persona que sabían, era un tricom Ujú. que de usuario ADM no tenía password. Y bueno, te podías crear otra cuenta. Así que Claro. gracias por toda la internet. Ya 23 años más tarde les puedo decir muchas gracias por todo lo brindado. Y Buenísimo. tengo algunas cosas acá para compartir que han sido parte de mis curiosidades y de entender cómo funcionan las cosas. Así que si quieres, Epsi, yo te voy mostrando y tú me dices. Sin duda, adelante. Supongo que va un poco ahí de la mano, un poco de esta época de la telefonía. O no sé, sorpréndenos, sorpréndenos. A ver, vamos a empezar con. Mira, viene en valija y Guau. tiene una antena. Así que vamos a empezar por acá. Ah, LOL. ¿Qué estamos viendo? Ujú. Guau, toma ya. Y además de aquellos amplios. Guau. Estos son 3 watts de pura potencia celular, amps. Buenísimo. Este es uno de los primeros móviles, me lo regaló un compañero
de aventuras que le vamos a hacer honor a su nombre. Se llama Freaking Arpak ENIAC de Delphi. Ese era su handle. Total. Muy complicado. Y bueno, era uno de los primeros teléfonos celulares que existían, un teléfono móvil. Y tenía varias particularidades, ¿no? Esto era llamabas desde aquí, normalmente lo hemos conocido como que está en los autos, pero tenía una particularidad este teléfono. Además de tener una transmisión muy potente y poder acceder, ¿viste? En sitios rurales, era uno de los más fáciles de entrar en el modo de prueba. Para aquellas personas que no saben, todos los teléfonos tienen un modo de prueba, inclusive los iPhones. Así que búsquenlo. A diferencia de un celular tradicional, o los que conocemos hoy, los móviles tradicionales, ¿qué tienen? Tenían una posibilidad de asignar un canal de escucha. Y uno podía explorar las celdas de alrededor con ese equipo. Y escuchabas capaz alguna comunicación. Estamos hablando hace mucho tiempo, así que fue parte de la experimentación. Y otra cosa dentro de esta aventura, lo voy a poner primero dado vuelta y lo vamos a mostrar. Pero, ¿qué tú asumes que puede ser esto? A ver. ¿Es una centralita? No lo veo bien. Tibio. Vamos. Qué bueno. Vale. Bueno, esto es un pedazo que estaba en la basura de una cabina, de un TPM, que es un teléfono público modular. Así es. Y bueno, esto es uno de mis grandes cariños. Qué bueno. A esto, porque bueno, he interactuado con esta interfaz más tiempo del que me ha gustado. Y siempre lo tengo, estoy pensando algún proyecto, así que oyentes de Hacker Style, si tienen alguna idea de lo que puedo hacer con esto, soy todo oídos. Qué bueno, qué bueno. Ahora me he recordado las cabinas, la anterior a esta, porque esta ya es digital, pero la anterior, ¿tú recuerdas que se podía con el chispazo de un mechero, la podías resetear si le pegabas en la parte de la placa muchas veces? Sí. Y después ustedes inventaron el chapping. El chapping, exactamente, te lo iba a comentar justo ahora. El tema para la gente que no lo conozca. Luego entendí que se llama power glitching. Sí, el power glitching, pero bueno, era chapping porque era con las chapas de las latas de refrescos que podías encontrar alrededor tiradas de la propia cabina. Y bueno, yo creo que esa aventura, esa búsqueda de la tecnología hace que el hacking sea una forma de hacer las cosas, porque el conectar, el descubrir y que alguien se emocione cuando le muestras un pedazo de chatarra electrónica, es esa conexión que solo los que le pasa les va a resonar. Y cuando eres chico, tú estás buscando tu tribu. Claro. Y cuando estás buscando tu tribu, cuando eres joven, es importante porque marca y define qué es lo que quieres hacer y con quién quieres compartir tu tiempo. Y yo creo que es por eso que gran parte de nuestra generación adolescente ha tenido esa búsqueda por buscar a qué grupo pertenecíamos, ¿no? Que si bien hoy hay muchos colectivos y demás, en ese momento al menos el que más me identificaba era gente que le pasaba lo mismo con esta basura y que era una cuestión de historia oral, ¿no? Tipo, pero vos sabés que si probás tal cosa, llamás al asterisco 1134, te vas a conectar al BRS 700, que es ese sistema de pruebas de Telefónica. Y era como, sí, dame más. Entonces, sí, creo que para las personas que no han tenido la oportunidad de jugar con la telefonía, era la manera más fácil de interactuar con una red, por ponerlo de una manera muy simple, sino en una computadora. Y bueno, a través del celular o un pedazo de telefonía pública, era una gran aventura de entender que existía una gran red que estaba a la vista de todos, pero muy poca gente sabía cómo funcionaba. Y además tenía dos cosas, que lo has comentado muy al principio además, con tu definición de hacker. Salirse de la caja, ese pensamiento lateral. ¿Qué hay metálico alrededor de esta cabina que me pueda servir para hackearla? Las chapas de los latas, ¿no? Pensar de otra manera, no comprar estos... Que es verdad que te facilita mucho, pero en vez de comprarme el CyberDuck o comprarme ciertas cosas y gadgets que hay ahora muy creados, que no estoy para nada en contra de ellos, pero no teníamos eso, teníamos que generarlo con lo que había. Entonces, y luego otra cosa que también había, que era la emoción de contarlo. O sea, porque los no profanos, cuando le decían... Imagínate el que encontró el chapping, ¿no? Claro, que dijo,
voy a ¿Cómo? poner esto acá, voy a hacer masa con el auricular, Esperar. veo que butea el equipo y lo tengo que probar varias veces hasta poder setearlo en un modo de prueba y Brutal, brutal. Y luego también un poco, ¿cómo te sentías cuando lo que comentaba de a estas personas que no eran técnicas, enseñarle esto a tu colega del barrio? Decirle, mira, ven, vamos a hacer una cosa y tal. O sea, era, o y sea, es eso, y le das creo que perfecto que es, hay una idea de que la gente que hace hacking es maga, ¿viste? claro, Como que hace o hay una magia. mala intención, sí, 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 sí. Y yo creo que no hay nada más lindo de poder entender qué sucede con la tecnología y sacarle el misticismo. Es por eso que me encanta explicarle de seguridad a la gente, es por eso que Total. me encanta decir, che, esto se rompe de esta forma, porque no creo que yo tenga, nadie en la seguridad haya sido tocado por una varita mágica. Ujú, no, Creo que no. ha sido mucha curiosidad, muchas horas, Ujú, y si te lo puedo simplificar explicándote esto, ujú, capaz a ti se te ocurre hacer algo similar en tu vida y bueno, desmitificamos un poquito que ujú, la magia del hacking, pero que es total. al fin de cuentas entender tecnología. Sí, claro. Y luego, y al final, no tanto magia, decía creo Francis Drake, ¿no? El tema de cualquier tecnología que se escape un poco a lo común no se puede distinguir de la magia. ¿Y por qué no, aunque sea un poco ilusión, ilusionante, ilusionismo? Porque yo se lo enseñaba, digamos, a compañeros que no tenían nada que ver y sus caras eran fascinantes cuando reseteaba. Ya, pero esto lo puedes hacer y esto tal. Y te quiero decir que incluso aunque como bien dices, detrás no hay más que técnica y horas y pasión, también esa parte ilusionante movía un poco, digamos, el querer saber más y llegar a más sitios. Decir, bueno, voy a aprender más trucos, voy a querer saber más, digamos, un poco a explorar, etcétera, etcétera. Y aquí voy a llevarnos, no sé si tienes alguna cosa más que quieras mostrar. Y creo que tengo la última, Ah, buenísimo. pero esta es la moderna, y que era lo que estaba hablando hace un tiempo, Qué bueno. eh, que es esto. Oh, lol. Ujú. Esto es Ya está aquí, un qué pequeño pequeño. modem 4G, es Ujú, uno, se llama Huawei, y capaz si ustedes ven aquí, ujú, vamos a hacer que haga foco, permiso. ujú. Mm, Tiene unos cablecitos. ujú. Bueno, no está funcionando muy bien este modo de. A ver ahí. Vale, Bueno, puede ser. ustedes me entenderán. Ahí va. Ujú, ahí está. Ujú, Eh, y ahí tiene un cable serial, ¿no? ujú, Que tú puedes acceder. Y si accedes al cable serial, después puedes activar un modo que el cable serial venga por el USB. ujú, Y cuando lo enchufas, tiene un modo, pero si lo modificas, tiene 6 modos este USB. Es decir, hay 6 formas o hay 6 seriales ujú, que vienen a través de este USB. Entonces te permite acceder al baseband, te permite acceder al. Esto tiene un access point también. ujú, También tiene aquí unos, unos puertitos de prueba, que es ujú, también otro serial. ujú, Este es un serial y este es otro serial ujú. para explorar. Y, ¿Y qué estoy buscando hacer con esto? Estoy buscando, digo, si a alguien le interesa, esto tiene acceso directo a través de una API al baseband. Y lo que estoy buscando son anomalías en la red. Estoy Qué bueno. buscando, che, ¿qué pasa si, no sé, yo quiero saber si alguien está realizando un ataque en Ujú, una red, si hay mensajes que no deberían estar. ujú. Y bueno, estoy explorando esto que sale de vuelta 20 euros. Ujú. eh, y que, bueno, hay mucha información en Internet, pero bueno, es lo último que estoy ¿Y haciendo. crees que, un poco ahondando, crees que la implantación de este 4G, 5G, nos obliga ya a pegar el salto de IPv6? ¿Crees que ya es... Hay que dar ese salto? Porque yo llevo con el tema, o llevamos, ¿no? Con el tema de que se nos van a acabar las IPs de IPv4, con estas implantaciones donde ya va a haber muchos dispositivos. ¿Qué? ¿Acaso tu aire acondicionado no necesita acceder a Internet? Claro, ¿O tu lavaplatos no tiene que informar la cantidad de el jabón que estás usando? frigorífico. Sí, a ese ritmo sí, vamos a necesitar UPv6. Eh, creo que no estamos preparados para tener IPv6. Ya Creo te lo que digo yo que no. nuestra mente sigue muy en IPv4, donde existen ámbitos privados y no todo público. Claro. Eh, me,
no sé, tenemos una tendencia de querer poner computadoras en todo lo que En todo. tenemos Sí. y bueno, hay una idea comercial A mí no me alrededor de hace eso que es. no me hace mucha gracia, ¿eh? No me hace mucha gracia que un que adem y ya no te digo la nevera que comentábamos, ¿no? Que se conecte y me diga que hay que comprar tomates. Pero ya el coche y otra serie de elementos donde hay una dependencia ahí que incluso puede afectar a tu vida, ¿no? Imaginemos un coche conectado a Internet que si, yo qué sé, que pueda apagarse, que pueda restringir el uso de servicios. Lo he visto, lo he visto. He visto que hay un sistema de frenos que si compras el premium funciona de una manera y si no funciona de otra. Y tienes que ir actualizándolo. Y es lo que decías, hay un elemento comercial ahí que a mí personalmente no me gusta absolutamente nada. No creo que haga falta conectarlo todo a Internet. O sea, quiero decirte, ¿de qué me sirve que las persianas de casa estén conectadas a Internet y las pueda manejar desde el móvil con una aplicación? Coño, me levanto y bajo la persiana. O sea, fíjate que muchas veces somos, digamos, venimos de aquella época, digamos, muy profesionales, esa vieja escuela, y sin embargo, en ocasiones somos un poco luditas de decir, bueno, no conectemos todo, no hace falta, o tú no. Cuanto más tecnológico sos, más analógico te quieres volver. Total, total. Que eso es un desafío. Hay una cuestión capitalista Ujú, donde hoy la principal fuente del capitalismo es tecnológico. ujú, as a service. Ujú, Es esta idea de que tú te vas a comprar un dispositivo que necesita del apoyo de una compañía. ujú, Digo, hoy tú quieres buscar, como decías, una heladera o un dispositivo, y sí, todas tienen una opción de estar conectadas más allá de su funcionamiento. Lo ujú. que no todas tienen es la posibilidad de apagarlo. Ahí le Y has dado. creo que la única manera de generar esa tendencia es a través del consumo. Pero bueno, es difícil cuando son 10 marcas las que marcan, Ujú. 10 marcas Sí, sí. las que setean Ujú, el camino. Pero lo que está sucediendo es que las empresas principales utilizan la tecnología para entender el consumo de sus usuarios ujú, a través de la falta de privacidad, a la falta de desarrollo seguro ujú, de implementaciones. Y lo que va a terminar sucediendo es que así como hoy las compañías sufren ransomware, lo van a empezar, una vez que se solucione de acá a un tiempo, todo vuelve a la parte más fácil. ujú, ujú. Hoy en día los principales grupos que están arrancando intentan atacar infraestructuras hogareñas IoT, de routers que IoT. tienen problemas y demás. Ujú, así es. Tu aire acondicionado, tu lavaplatos, tu auto va a ser parte de una lista de objetivos que no tienen upgrade, no tienen updates, Ujú, son compañías que mueren y tú no vas a poder usar el parlantito porque, bueno, porque ujú. tenía una red IPv6 y se conectaba a algún lugar y alguien se metió y alguien va a tomar control de tu parlante. Sí, Así que ese es el desafío. también me preocupa a mí, esa es una parte, pero también me preocupa un poco la obsolescencia digital. Ya no Total. solo física, porque si tú no actualizas tu software, ¿no? O sea, quiero decirte, veo lo que dices, se amplía la superficie de ataque, te genera una serie de dependencias, porque al final vamos a tener que ir actualizando todo y tal. Pero también, por otro lado, ese control que tienen remoto de los aparatos para generar obsolescencias. Yo realmente soy contrario y veo la que dices, me preocupa, pero me preocupa más la otra, que va más enfocada a ese capitalismo de consumo constante, de mantener una suscripción, que si no, digamos, pequeños microservicios de esa rumla que si no has pagado la suscripción, pues no va tan rápido, o que generemos clases, digamos, clases dentro de la propia tecnología, que es un poco lo que comentabas que estás peleando, que peleabas con la idea también de hacer que sea más barato el poder acceder a la ciberseguridad. Creo que este tipo de cosas precisamente vuelven a hacer brecha, vuelven a crear una brecha. Si alguien tiene alguna duda de todo esto, Ujú. pregúntenle a otra persona o pregúntense a sí mismo cuánto es su amor con una impresora. Y Con el la que me tinta. diga que le gusta una impresora, le voy a hacer muchas más preguntas. Así que ese es el modelo que estamos yendo. A un dispositivo barato que te obliga a una suscripción, Buenísimo. a un dispositivo que es parte, no sé, de tu forma de hacer las Ujú, cosas, que puede ujú, ser algo tan simple como una impresora, pero que siempre encontramos nuevas formas donde se restringe, se limita, se obtiene información al respecto.
y donde la privacidad no es ni siquiera una opción. Buenísimo, buenísimo. Vámonos un poco ahora a la parte, aquí lo mezclamos un poco todo, a la parte más personal de Fede. Te preguntaría, es una cosa que estoy preguntando a todo el mundo, si ha habido algo en tu vida, algún punto de inflexión que sea muy importante en tu vida. Y aquí pongo ejemplos: nacimientos, fallecimientos, la pandemia, conocer a alguien, ver algo. ¿Hay algo que te haya cambiado? Puede ser para bien, para mal. Bueno, qué linda pregunta. Mm. Te voy a capaz contar Ujú. algo que justo conté esta semana a alguien que quiero mucho y que a medida que fueron pasando los días me di cuenta el valor que tuvo en mí o el impacto que tuvo en mí. Qué bueno. Yo soy de Buenos Aires, mi familia es del interior del país, así que soy uno de los pocos de la familia que vive en Buenos Aires con mi familia directa, Ujú. y yo siempre crecí en el centro de la ciudad. Ujú. Entonces, yo tenía unas tías, que eran unas vecinas, eran 3 personas que funcionaban de abuelas, ¿no? Mis padres profesionales, dónde dejar a los chicos, bueno, dejamos las vecinas y eran mis tías, pero funcionaban de abuelas, exactamente, ¿no? Ujú. Ujú. Luego, haciendo un poquito más grande, mis padres se mudan a unas 8, 6, más o menos cuadras de donde vivían. Ujú. Y viste, cuando vas creciendo, a vos te permiten salir a la calle, ¿no? Ujú. O te dan rutas que puedes hacer. Ujú. Bueno, resulta que yo ya estaba explorando la informática, la interconexión, la seguridad, lo que quieras. Ujú. Y, y bueno, yo tuve la suerte de que en mi casa hubo una conexión telefónica, había un BBS, había por cuestiones profesionales, Qué y bueno. bueno, yo podía jugar con eso. Y encuentro que el proveedor de internet que teníamos tenía ciertas fallas, y un día llamo por teléfono Ujú. y, y digo: hola, sí, ¿qué tal? Quería reportar un problema de ciberseguridad. No sé qué les dije, ¿no? Pero me acuerdo perfectamente cuál era el bug, que era tenían un Tricom Access Control, o Total Control, mejor dicho, Ujú. que era un pool de modems, y bueno, uno se podía loguear como admin y hacer Y tira, cosas. sí. Y tengo, y voy a hacer una pausa cuando descubro eso. En ese camino, en ese trayecto entre A y B, Ujú. había un lugar donde se juntaban, eh, a través de una revista que era la 2600, Ujú. que tenían los encuentros de los 2600. Ujú. Yo pasaba, a propósito, los primer viernes de cada mes, a ver si veía a alguien. Y yo había pasado varias veces y no me animaba a entrar. Ah, y ahí Y ibas con justo quedaba algo. en Claro, ibas con algo. iba con ganas porque yo ya sabía que eso existía, pero era toda gente, primero, mucho más grande que yo. Ujú. Claro. Siempre lo fue, yo fui siempre uno de los más chicos, al menos de mi grupo. Ujú. Y quedaba entre este trayecto entre una casa y la otra, y entonces estaba permitido que este chico de 13 años, 14 años, vaya. Yo siempre mentí de mi edad, y, y pasaba por ahí y siempre entraba a ver, pero nunca me animé a entrar. Ujú. No es cuestión que yo llamo y alguien me dice del otro lado: ¿vos sabés qué es la 2600? Y yo le digo: sé perfectamente qué es la 2600. Ujú. ¿Y por qué no venís? Y esa fue mi invitación. Ujú. Y yo le doy mucha atribución a la persona. La persona yo siempre se la digo, y no, me hace tipo: Fede, no pasa nada. Si no Fue hubiese sido por mí, normal. hubiese sido por Lo otro, haría por claro. otros, claro. Pero para mí fue la excusa de entrar a ese bar. Ujú. Ujú. Y para que no sepa, para las personas que digan que el mundo de la seguridad hoy es tóxico, no saben lo que era antes. Buah. Yo entré Ujú. y se da vuelta un chico y me dice: ¿y vos quién sos? Ignoto. Hoy es uno de mis grandes Kiwi. amigos, la persona que me hizo eso. Kiwi. Pero, claro, yo tenía 15 y la gente tenía 20, o Ujú. 14 y ellos tenían 20. O sea, la distancia era importante, y para mí me ha marcado mucho porque de pronto fue la primera vez que conecto no con una persona, sino con un grupo de Un personas, colectivo. Ujú. y resulta que los administradores de CSP eran parte del under argentino en su formato, Qué bueno. y di la casualidad y tuve la suerte de que se den todas esas cosas juntas, de llamar a un proveedor y que no me denuncien, y que al contrario, me den una oportunidad y que me querían conocer, Ujú. que, no sé, tener familia de un lugar correcto. Entonces, las Ujú. oportunidades muchas veces no las ves hasta que pasen muchos años, y es por eso que
si hay algo que yo siempre intento hacer es buscar ese momento que a mí me pasó, que alguien te entienda Y y si cambia. nadie y si nadie lo hace, lo tenés que hacer vos. Buenísimo, qué bueno, qué bueno. Y un poco también en estas influencias, me gusta mucho porque además es una influencia muy positiva, digamos, cara a tu persona, ¿no? O sea, y fíjate, también me gusta también porque la persona que te lo comentó es lo que dices, es cotidiano, es normal, pero tú ibas con esa perspectiva de estar dando un gran salto, de estar conociendo un nuevo mundo. Y si las circunstancias hubiesen sido de otra manera, a lo mejor no estarías aquí. Sin embargo, fueron como fueron. Me gusta muchísimo. Creo mucho en ese tipo de interacciones. Y por eso es tan importante, digamos, saber divulgar y saber tratar. Y además, permíteme, que Ecoparty viene un poco de ahí, de esa experiencia tuya, esa idea de generar esa comunidad viene un poco de esas 2600, de esas primeras reuniones, yo creo, esa esencia. Y también te diría un poco si hay algún libro o obra artística, cine, corto, música, que haya influido en tu vida o algo que quieras así destacar. Ya, Bueno, hay mucho ahí, lo sé, pero hay mucho. en la eh, síntesis está también el hack. sí, sí, estoy buscando cómo transmitir. Para mí el cine, la tele, yo estudié cine. Mi Ujú, única carrera formal fue cine. ujú. Qué bueno. Yo ya trabajaba en informática y de vuelta, yo tenía esta perspectiva que yo ya estaba haciendo lo que me gusta. Ujú, Yo estaba cobrando, o sea, era ujú, uno de los pocos de mi grupo de amigos que ya tenían un trabajo, que tenían un trabajo por encima de la media. ujú. em, y hay ciertas películas que a mí me despertaba la aventura, me despertaba la curiosidad. Entonces, bueno, todas las pelis hackers siempre me han Wow, divertido. total. Creo que tengo mi top 10. Te puedo decir mi top 3, Adelante, te por digo, supuesto. son Hackers, para mí, yo la odié y la empecé a querer con el tiempo, Después, sí. porque era una parodia. O sea, yo lo Ujú. veía como una parodia de algo que yo hacía y lo veía como una parodia y digo, yo no ando en patines, yo ando en skate. Sí, sí, sí. Pero bueno, Hoy lo veo que digo, qué bien que existió esa película, que tuvo esa envergadura. ujú. Em, Creo que otra peli que me parece como mínimo gloriosa es la de Robert Redford, que ahora Sneakers, los fisgones. Sneakers. Los fisgones, Sneakers por me supuesto. parece Obra maestra. una peli, hasta te diría, Ujú. actual, Brutal, súper sí, sí. actual, Total, súper total, actual. total. Y si la ves, yo siempre les digo a la gente, ¿qué pasa si el malo no era malo? Claro, ¿No? claro, claro. Ahí, ahí. ¿Cuáles eran sus intenciones? Y eran buenos amigos y todo eso. No lo vamos a destripar, pero ¿qué pasa Bueno, cuando el malo quiere? así que esas pelis me tocaron mucho. Muy buenas. Y después, bueno, yo soy muy clasiquero, Ujú. me gusta mucho Orson Welles. Ajá. Así que si le Yo también. quieren una recomendación para cerrar un poquito, les diría que vean hoy F de falso. Ujú, Esa sería mi recomendación de hoy. buenísima, buenísimas, muy buenas. Yo ahí, o sea, me encantan las tres que has dicho. Eh, de la primera que comentabas un poco, sí es verdad que lo veías un poco paródica y esas calaveras en los terminales y tal. Vamos a hablar un poco, ya que has tocado el tema del cine. Pero las cosas que hacían estaban basadas en cosas reales y los libros que Total, sacaban total. eh, eran técnicas reales. O sea, quiero decirte, una cosa Hace que sí. poco me enteré que un argentino fue advisor de De hackers. muy bueno, muy bueno. Y ahí te comentaba, por ejemplo, en Mr. Robot, la serie de Mr. Robot, pues bueno, también sale También, radares, salen cositas por ahí que, total. que son de verdad, y el Nmap y tal, o el Ecoin. O sea, quiero decirte que siempre echaban, o sea, no nos gustaba por la parodia que significaba, yo creo un poco, pero en realidad luego cuando te das cuenta, hay mucha filmografía. Después la figura del hacker en La Jungla de Cristal 4, por ejemplo, ya la figura del hacker empieza a entrar en el cine y lo empezamos a ver. Yo hay una película que no es tanto de este tema, pero que me encantó, argentina, que se llama Argentina 1985, que es una película brutal, más o menos de 2020 creo que es, de Sebastián Miltre. Es una película que explica un poco los juicios que hubo a las juntas militares, con toda aquella dictadura, digamos, de Alfonsín y todo aquello. Yo es una película que he visto la No, última. dictadura de Alfonsín no. Alfonsín fue la vuelta a la democracia, Fue por la las dudas. vuelta, perdón, o sea, digamos, las juntas fueron con Alfonsín, pero digamos hasta que llegó, ¿no? Y, 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 y es una película que no la he visto hace tanto y me pareció preciosa, me emocionó muchísimo,
muchísimo viendo al pueblo, ¿no? Y digamos que ya sé que no tiene mucho que ver, pero ya que hemos comentado así que te gusta un poco el cine, esa obra creo que yo la destacaría. Porque... Para aquellas personas que no saben de cierta historia de la Argentina, creo que es una peli que refleja muy bien un sentimiento, una frustración, una manera de ver al Estado, una manera de ver a lo que es la justicia local, una manera de ver a las fuerzas de seguridad y a sus aparatos de inteligencia. En la Argentina ha sido víctima de sus propias andanzas, Total. así como muchos países de Latinoamérica, y bueno, creo que lo refleja muy bien esa película. Creo que siempre que podamos, las pelis nos ayudan a ver mundos y a ser parte de esos mundos, y creo que siempre es algo que me ha fascinado del cine, que es la facilidad de hacer telepatía, ¿no? Como en algún lugar leí, ¿no? Viste que escribir es una forma de telepatía, creo que el cine también lo es, como vivencial, ¿no? Digo, tú ves algo y crees poder entender un poquito mejor sobre una situación, sobre una manera de ver las cosas, sobre una cosa de sentir. Así que, nada, el cine es un elemento, al menos en mi vida, muy mágico. Total, total. Y aquí seguimos un poco más adelante. Luego hablaremos un poco más también, más de temas un poco más referenciales, tal vez más políticos. Pero lo que sí te preguntaría es si recuerdas algún tipo de ataque, volvamos un poco a nuestro motif, algún tipo de ataque informático, de DOS, filtración, ransomware, virus, gusano, bla, 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 lo que tú quieras, que destacarías. Aquí, por ejemplo, comentábamos Stuxnet, comenzábamos WannaCry, comentábamos Morris. ¿Hay alguno que tú destaques? ¿Algún tipo de ataque? Bueno, a ver, yo creo que cada ataque tiene su logro, ¿no? Yo no soy alguien que le cuesta creer en absolutos, ¿no? Porque creo que los humanos somos poco absolutos y entiendo la diversidad de pensamientos, a veces no la comparto en las formas, pero como técnico sí soy un fanático de entender ciertos ataques, ¿no? Hay una persona que conozco, una vez lo pudo reducir muy bien, que es, y lo aburrido del ransomware es la parte del dinero, sí, son Claro. criminales que buscan dinero, pero cuando empiezas a profundizar en cuestiones de inteligencia, en geopolítica, en Claro. herramientas, en el impacto que puede tener de CyberThings, a mí es donde más me llama. Total. Yo creo que hay diferentes ataques que me han llamado la atención. Capaz te digo, los primeros que me vienen a la mente son ataques locales o El en RP Argentina. Poison. Vale, te refieres a locales. Te iba a decir No, técnicos. no, locales me refiero a que sucedieron en la Argentina, ¿no? Que era un reflejo de lo que pasaba afuera, es decir, el defacement de ciertas páginas o de ciertos lugares, como señal de protesta que, de vuelta, en esa Argentina que tú hablas de 1985, donde nuestra generación somos los hijos de la democracia, Claro, claro. gente de los 80 en adelante, la protesta estaba muy presente y bueno, había una protesta digital. Hubo un caso, si no me equivoco, ahí en los 98, 99, donde un fotoreportero, Cabezas, fue ejecutado por una persona del poder mafioso de la Argentina y bueno, hubo un rechazo social muy grande porque era como una vuelta atrás en la historia de la Argentina y un grupo desea hackear tribunales y la Corte Suprema en protesta, que si bien el hack fue bastante básico, no le quiero quitar mérito, pero hoy, mirando hacia atrás, siempre me pareció como tipo, ok, hay una Activismo. manera de protesta, Activismo. hay una manera de llevar, capaz no es la mejor, pero en ese entonces lo veía como decir, ok, hay una forma de involucrarse y de hacer ese ruido. Con el tiempo creo que los ataques se fueron sofisticando, digo, si lees Stuxnet o Sandworm Brutal. o cualquier profundidad, yo creo que entiendes que hay mucho más a la vista que lo que nos solemos decir y que la sofisticación de los ataques son simplemente una forma de ver el estado del arte. Muy Hay bueno. ataques que leemos hoy que son sofisticados, entonces la pregunta es, ¿qué ataques hoy existen
que no sabemos. Ujú, Y si hay algo que a mí me atrae de cuando conozco a alguien que hace investigación o que da una charla, no ujú, es sobre lo que me hablan, ujú, es sobre lo que están haciendo ahora. ujú, Y creo que ese es el gran llamador. Los ataques, por lo general, tienen normalmente elementos que son commodities y tienen elementos de innovación. Y esos elementos de innovación son los llamativos. No sé, hay ataques. Durante un tiempo estuve concentrado en impresoras y siempre las impresoras las odié, ujú, pero son un punto de pivot interesante, un punto de persistencia muy importante. ujú, Y y ahí es donde creo que se reflejan muchos de las filosofías de la seguridad, ¿no es? Que tú ujú, puedes atacar el sistema más difícil de todos y capaz lograrlo, o puedes atacar el más fácil y lograr mayor ujú, cantidad de información. Y había un ataque, que no me acuerdo quién era el autor, ujú, pero que habían logrado persistir en las impresoras. ¿Y ujú. qué pasa? Obtenían la copia de todos los documentos Claro. que pasaban por ahí Ujú, y funcionaban durante años, o compraban impresoras de segunda mano y reverseaban el firmware y encontraban una forma de hacer un implante. Nada, eso me parece, me gusta la elegancia total. de eso. Y creo que también para aquellas personas del 2000 había tipos de exploit que me llamaban Ujú, mucho la atención, más que de ataques, sino eran fallas que se habían encontrado en piezas de software críticas. ujú. eh, y creo que esos, los tipos de bugs como Heartbleed, King como Cope. ataques ¿Te acuerdas de King claro, Cope? Joder, claro. totalmente. Ujú. King Cope, Marco Ivaldi, Vale. Raptor, Ujú. el Teso, Goebbels, Max, no sé, hay Sí, sí. muchos exploit writers, muchos Zodiac, cuando Zodiac. hablamos Ah, un gran saludo a eh. Zodiac, eh, que, que vos veías ataques a DNS, por ejemplo, de Zodiac, un caso de un cache DNS attack, Ujú. y que tú podías manipular la resolución de muchas personas, ¿no? Claro. Resolución de DNS. Entonces, me ha encantado siempre entender que esos ataques no solo que pueden suceder, sino que suceden y que Ujú, son utilizados. ujú. Hay, y esto es una crítica, digo, para que no quede en segunda citación, yo creo que hay una militarización y una Explotación comercial o sacar dinero o criminal. ¿Va por ahí? creo que hay una adicción Ujú, a la información ujú, por entes de inteligencia, y ujú. creo Vale. que la ciberseguridad tiene un peligro de ser la principal herramienta para Guerra híbrida, si no lo es ya, si no lo es ya, Fede. ¿Te acuerdas eh, de las herramientas Double Pulse, de la NSA, aquel grupo sí, de claro. Shadow Brokers, todo aquello? Ahí vimos un poco que jugaban con exploit también, que no era una cosa de la comunidad, digamos, de los expertos y tal, sino que las Y agencias para ti, ¿quién era Shadow Brokers? de Shadow Brokers. Claro, está por ahí la idea de que era la CIA. Yo creo que de Shadow Brokers es un grupo de gente por cómo escribieron. Yo me fijo mucho en cómo escriben las reivindicaciones, los manifiestos y tal. Me he leído un montón de ellos. Soy de esos frikis que de repente pues pone un manifiesto del que ha hecho algo, Phineas Fisher, me he leído el de John Doe cuando los papeles de Panamá, y ahí ves un poco lo que hay detrás, el de Satoshi Nakamoto. Me gusta ver un poco esos manifiestos, porque si bien hacen el hack, pero es que el manifiesto o lo que dan con ello eh, da muchas pistas de lo que hay detrás, porque si es un gobierno, es una APT, también te pueden engañar, ¿eh? Pero ahí veo, porque yo vengo un poco de esa figura que comentabas un poco hacktivista, un poco anarca, me gusta, digamos, pensar que también se pelea el poder en la calle y en lo digital, que hay una correlación de fuerzas, que todavía demostramos que no hay un sistema 100% seguro, etcétera. Entonces, The Shadow Brokers me fascinó porque digamos, lo que comentaban un poco tuvieron dos intervenciones, yo creo, después desapareció, y me cuesta creer que fuese la CIA o que fuese un elemento de inteligencia, porque había una cierta crítica, digamos, al hecho de que lo que decían un poco es como los profesionales de la ciberseguridad de nuestra comunidad estamos compartiendo las cosas y ustedes que tienen dinero público fueron por ahí, la NSA, tienen aquí estos juguetes que vamos a liberar.
Entonces, no me parece tanto como un mensaje que pudiese dar un gobierno, ¿sabes? Entonces, no sé, quiero pensar que era un grupo de gente. ¿Tú cómo lo ves? ¿O qué? No, a ver, para Igual mí seguro era un grupo de gente. un inside job de alguien que les filtró y lo llevaron fuera, puede ser. No sé. Yo no creo que haya sido americano Ujú, la no, fuente. claro. Eh, para mí, no sé quién fue, pero puedo hacer conjeturas contigo sobre qué sucedió. Ujú, ¿Qué ujú, sucedió? ujú. Que bueno, se revelaron los secretos y una forma de trabajo que tenía un grupo de gente muy importante Guerra sucia, digital. que sabemos a ciencia que había un montón de tecnología que estaba desplegada en el mundo que no solo tenía fallas, que esas fallas estaban siendo activamente explotadas, Ujú. sino que a favor de eso, bueno, uno estaba desprotegido y no sabía quién más la explotaba. Entonces, ¿qué sucedió? Prendieron fuego todo un sistema Y abramos el de... melón. de- Y abramos este melón, ¿eh? Permite. ¿Los sí, fabricantes eran cómplices? yo creo ¿Estaban que no. esas fallas ahí puestas, esos backdoors puestos, No, esas yo fallas? creo que no. Cuanta más Ujú. gente involucres es más difícil. Más difícil. Ujú, Puede ser que en algunos casos lo estén, no digo que no. ujú. Para ir más lejos, Tetra, que es un sistema de radio de tracking que tú debes conocer, Sí, mítico. hace poco en DEFCON se supo que se encontró, otro Rubén Santamarta encontró Ujú. fallas Grande Rubén. en cómo se manejaba el cifrado. Ujú. Yo creo que las compañías, al fin de cuentas, son eso, son compañías que trabajan y tienen intereses y quienes apoyan, compran, consumen, tienen injerencia en la operatividad. Ujú. Habiendo dicho eso, creo que muchas de las fallas que están son eso, son fallas que son difíciles de encontrar y que han sido encontradas y han sido weaponizadas para poder servir Pero es que aquí un interés. lo está haciendo un gobierno. O sea, no es su obligación proteger la propiedad industrial. O sea, es que lo mire por donde lo mire el caso de Shadow Brokers, más allá de que nos llegaron las herramientas y digamos, se instrumentalizaron. La gente de Pad creó también ahí su primera herramienta para tenerlo todo un poco más fácil. Lo que me pareció es que no tendría, porque lo tenían escondido, Fede. O sea, es como si tu gobierno sabe que hay un error en tu modem o que hay un error en Microsoft y se lo calla para explotarlo él. O sea, es que es muy grave. Y bueno, ese es el desafío, ese es el desafío que tenemos con el conocimiento. Uy, abrí el termo y parece un volcán aquí al lado. Eh, Ese es el desafío del conocimiento, de la información, que la información tiene impacto y la información puede ser utilizada para muchas cosas. Ujú, Eh, Siempre existe visiones de que los Jedis no eran los buenos, siempre existe ujú, que el imperio eran, digo, las perspectivas políticas son muy difíciles de navegar, ujú, las herramientas y su uso político también. ujú, Para mucha gente el patriotismo es una cosa y para otra gente es otra. Entonces, ujú, eh, la, es muy difícil situar quién tiene razón. Lo que ujú, sí puedo entender que las tecnologías que usamos todos los días tienen, tuvieron y van a tener problemas, muchos de seguridad. ujú, Creo yo que cuanto más trabajemos en la transparencia, incluido en la inteligencia, más seguras van a ser nuestras democracias. totalmente. Creo yo en el poder ciudadano, creo yo en que las empresas tienen un rol muy importante en salvaguardar la privacidad y la integridad de sus usuarios, porque no todo el mundo vive en una democracia, pero sí mucha gente del mundo usa su tecnología. Ujú, Entonces, que haya tecnologías débiles o que ciertas empresas no hayan asumido la responsabilidad ujú, que tienen ciertas partes de lo que producen es un riesgo. Y por el caso más obvio es, por ejemplo, todas estas empresas de ciberseguridad ujú, que hacen firewalls y VPNs y que tienen errores del 99. ujú. Eh, entonces, hay que entender ahora, ¿no? ¿Por qué esas empresas que tienen una filosofía de ciberseguridad son la puerta de entrada de grupos de ransomware o grupos de inteligencia?
Ujú. Pero es que son muchas cosas. Yo aquí soy muy crítico también. Es que es dinero público también. Es que es una herramienta que está usando, en el caso de Shadow Brokers, en estas herramientas, que está usando el gobierno de Estados Unidos contra todo el mundo. Es que son muchas cosas. Es que en España, es que es el Deep State. En España tenemos Pegasus. Digamos que, digamos que, es que me ha recordado un poco Argentina 985. Es que está operando una especie de policía político oscura en lo digital. O sea, y es que también debemos. Bueno, creo que uno de los desafíos económicos. Ujú, ¿Y por qué digo desafíos económicos? ujú, Porque la gente usa Pegasus, porque la gente usa móvil y ujú, los criminales también usan móvil. ujú, Y ahí entra la discusión, ¿no? Sobre, che, WhatsApp, ¿debería ser cifrado end-to-end o no? ujú. Ah, bueno, pero los terroristas, digo, y ese es Ah, el slippery slope, ¿no? El canario de la mina. ujú, total. Eh, entonces, yo creo que siempre van a existir personas que creen que esa es la forma de interactuar. También hay una adicción de parte de quienes generan inteligencia o consumen inteligencia del volumen de datos Ujú, que tienen hoy que no tuvieron nunca en la historia. sí. Ujú, Y si hacemos un paralelismo con Alemania con su Stasi, ujú, ujú, no me acuerdo el número y lo podemos buscar, ujú, pero la cantidad de agentes operativos que tenía el Stasi era altísima. ujú, Estamos ujú, hablando de casi millones de personas ujú. participando de una forma u otra como una red Espionaje. de espionaje, Sí, sí, ¿no? sí, sí. La vida de los otros. Si os gusta esto que está La vida hablando de los ahora, otros, peliculón, peliculón. y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Hay una adicción a algo que creamos Ujú, que es la weaponización de la tecnología y la reconversión de la tecnología para investigar. Yo no estoy en posición de explicar que todo el mundo, toda la inteligencia puede ser utilizada para el mal, ujú. pero puedo decir que hay que tener mucha cautela con eh, qué Demonizarla. poderes tienen Ujú, y quiénes lo utilizan. Por ujú, eso que hay una frase que comparto, que es, la inteligencia es muy difícil saber para qué es y para quién es. ujú. Y normalmente la inteligencia no tiene que ver con el saber, tiene que ver con el manipular. Si yo Mm, sé algo, te puedo manipular. Entonces la ujú. inteligencia poco tiene que ver con la capacidad de saber qué va a suceder, sino de tener injerencia en los que toman esa decisión. Buenísimo. Y, y- y eso es lo peligroso, porque no es que alguien no se sienta parte y diga, no, total, ¿qué pueden saber de mí si yo no tengo nada que esconder? Mm. Sino tiene que ver en que uno puede ser víctima de una extorsión, uno puede ser víctima de una coerción y que se le obliga a tomar una decisión que no está de acuerdo o, mucho peor, que simplemente por ser usuario de una tecnología que se piensa que es segura, la vida de esa persona puede correr riesgo. Puede ser Claro, un la pueden periodista, un usar. activista, Claro. puede ser un simplemente ciudadano Mm, que busca reflejar su opinión y muchos de los temas en democracia que hoy son legales, en algún momento fueron ilegales. Y esa comunicación tuvo que pasar por algún tal lado. cual. Tal cual. Sí, sí, sí. O sea, ahí hay muchas cosas. Acuérdate de la dictadura de Pol Pot. Digamos que de un día para otro, el llevar gafas, el intelectualismo pasó a ser, digamos, perseguido. Entonces, de un día para otro te llega una dictadura y tal. Y luego muchas, muchas cosas más. También no solo decías por las cosas que haces y tal, sino que te pueden usar. Pueden usar tu perfil, te pueden impersonar para hacer un ataque. Y aunque no haya sido tú y sea fácil de demostrar, pues es una puñeta, porque digamos que tendrás que demostrar, tendrás que probar, o sea, quiero decir, son muchas cosas ahí, pero insisto, a mí lo que me jode es que al final, si no te puede, o sea, es que no puedes confiar tampoco en el Estado. Es que estamos viendo casos, por ejemplo en España ahora, con lo que comentaba, reitero, de Pegasus, donde es el Estado el que te está atacando a ti como ciudadano. O sea, estados atacando a ciudadanos. Están comprando Pegasus digamos, a una empresa italiana, perdón, israelita, donde gracias a un hacker o hacktivistas sabemos qué otros clientes tiene y qué otras cosas hace y hay dictaduras en ello. Entonces, digamos que se está destinando dinero público que aparece, digamos, en el BOE, digamos, en donde se fiscaliza un poco en qué se gasta el dinero el Estado, está pareciendo que se compra software que se está usando en dictaduras para usar en territorio de mi país.
digamos que a mí eso, independientemente de todo lo demás, me parece una agresión que está teniendo el Estado. Y además no todo el Estado, sino un tipo de política del Estado, una ultraderecha, que lo está usando contra activistas, periodistas y políticos de izquierda, o políticos también independentistas, con el tema de Cataluña, ¿no? En el caso concreto, digamos, local, como decías tú antes. Entonces, para mí eso es una agresión. O sea, no puedes, o sea, ese status quo entre la confianza que tiene que haber entre el Estado y el ciudadano se está rompiendo con este tipo de utilidades. Hay, No, hay, hay elementos me que ves, van a ¿no? ser inevitables, ¿no? Digo, yo creo que las fuerzas de la ley buscan una manera de modernizarse y de poder obtener la información que antes la obtenían de otros medios a Ujú. través de canales Analógicos, digitales. Eso es sí. algo inevitable. Yo creo que existe una colaboración de parte de las compañías que tienen que hacerlo cuando hay un marco legal en las cuales tienen que responder. Así Lo es. interesante y bueno de los marcos legales es que son esos, son marcos de transparencia donde existe una observabilidad pública. Y me parece que, ya que estamos hablando del tema, yo no creo que podamos, digo, ir al otro extremo y decir, bueno, que no exista herramientas de inteligencia, porque van a suceder quieras o no quieras. Yo no siento que sea posible una vuelta atrás de que no se utilice la inteligencia a través de dispositivos móviles, a través de computadoras, a través de Internet. Creo que esa puerta ya se ha abierto hace tanto tiempo Ujú. y que los departamentos de inteligencia, el privado, existe una convivencia y lamentablemente creo que el problema no es que existan, porque van a existir, Ujú. querramos o no querramos, sino la falta de transparencia que Claro. hay en gobiernos democráticos. Ujú. Creo que los aparatos de inteligencia a lo largo de la historia han sido abusados por quienes están en el poder para retener el poder. Ujú. Y es por eso que hay que tener mucho cuidado porque eh, uno puede pensar y puede trabajar en una seguridad ciudadana, en una soberanía, Ujú. en problemas donde no podemos pensar que vivimos en un mundo en los cuales todos tenemos la misma óptica ética moral. Ujú. Ahora, el problema cuando abrimos la puerta a que haya ciertas capacidades de obtención de inteligencia y que estas herramientas que pueden ser desarrolladas por diferentes grupos, tanto internamente como pueden ser obtenidas como por personas independientes, no vamos a poder evitar ese control y hay que tener cuidado cuando uno entra en ese mundo, pero sí lo que podemos trabajar como ciudadanos es en la Exigir, transparencia. exigir esa transparencia, sí. Exigir una transparencia. Bueno, yo sé que el ejército tiene tanques. Yo Ujú. sé que el ejército tiene tanques. Y bueno, pero yo como ciudadano obligo a que las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Armadas tengan un marco en el cual requieran ciertos pasos Ujú. para poder utilizar ese armamento. Ujú. Con las herramientas de inteligencia creo que es igual. Creo que tiene que haber un oversight, creo que tiene que haber un review, creo que tiene que haber una exposición pública de cómo se utilizan los recursos para la seguridad nacional y la seguridad interna. Creo que si tú tienes un registro de cuánto esfuerzo o qué sucede, uno puede también ser parte de esa discusión. Y en una democracia es lo importante, debatir y entender cuándo puedes estar haciendo, ¿viste? Esa parte de Kids of the Hall que es, ¿Are we the buddies? Tipo, hay que en algún momento entender que todos los gobiernos del mundo han cometido delitos y que a Total, veces las herramientas han sido un puente para eso. Así que es total. un camino muy complicado y existen Pegasus y seguirán existiendo Ujú. si hay alguien dispuesto a pagarlo. Sí, y ahí, pero, y además, que suele haber buena intención. Siempre pongo el ejemplo, la primera base de datos que se generó fue en Ámsterdam y lo hizo el alcalde de Ámsterdam con buena intención, porque había una serie de etnias, y es algo que ya hemos contado en el canal, pero me gusta reiterarlo y hablarlo contigo, eh, para, digamos, ver un poco cómo repartir el dinero equitativamente entre los grupos de personas que había en la época, los judíos, los árabes, los protestantes, los cristianos, etcétera, y generó una base de datos. ¿Qué pasó? Que llegaron los nazis y tenían una base de datos con todos los grupos ya, digamos, ya sabían dónde estaban, quiénes eran, dónde vivían, etcétera, etcétera.
Y por eso la conquista, digamos, genocida por parte de esos terceros fue tan rápida y tan exhaustiva y tan destructiva y terrible. Entonces, entiendo lo que dices, sí, transparencia, pero es que aún así tiene que haber una especie de botón, digamos, ciudadano que nos permita pagar ese tipo de cosas, porque si no, aunque se creen con buena intención y aunque seamos transparentes, si lo coge alguien de mala fe, con mala idea, estamos jodidos. Es Estamos que jodidos. se tiene que pensar siempre que va a haber mala fe. Ujú. Entonces, es por eso que Muy bueno, existen estos sistemas. Es como un contrato. muy bueno. Esto me lo explicó una vez un abogado. Los contratos, viste, siempre es una situación incómoda. Ujú, ¿Por qué? Porque habla de todo, cuando pase algo mal, cómo se va a tomar una determinación. ujú, Las herramientas o el impacto que pueden tener las mismas depende mucho de ese contrato social que tenemos. ujú, Me parece que como sociedad tenemos que trabajar en cómo nos comunicamos con estas entidades, cómo son reguladas, cómo son supervisadas y de cierta manera que nos den un parte público de qué se está haciendo ujú, con las herramientas del Estado. ujú, Porque lo que termina sucediendo es que a veces, con tal de pelearle a los jinetes del apocalipsis, esas herramientas y las peores cosas que hace la humanidad son utilizadas de excusa para una inteligencia interna, para la manipulación. Y yo creo que es un camino muy peligroso, sobre todo cuando cada vez esto duermen al lado nuestro, escuchan lo que hacemos y que, bueno, hay gente que no tiene las herramientas para saber que esto está sucediendo. Y me parece que es parte de nuestro deber pelear un poquito, buscar ese problema y hacerlo por lo menos que sea muy caro y ujú. que no sea barato. Te doy más datos sobre el gobierno de España y el Estado español. Aquí tenemos un sistema de vigilancia del Estado español que se llama SITEL, que lo usa también, se usa en Europa. Y tenemos datos, Fede, tenemos datos. Aparece en el BOE, nos dice, el gobierno nos dice, nos gastamos todo este dinero en SITEL. Estamos con estos otros países, alquilamos los servidores aquí, estamos investigando teléfonos, estamos investigando los correos electrónicos, lo sabemos, bien, me lo cuentan, pero no me cuentan todo. Me dicen que están investigando, que sirve para coger a los malos, que es un poco la excusa que hemos visto también, y tú lo sabes perfectamente, en la comunidad lo sabemos, el rollo de los pederastas, el rollo de los terroristas, que vale para todo. O sea, abres la puerta, claro, ¿quién no quiere que cojan a los pederastas? Evidentemente nadie. O sea, todos queremos, ¿no? Pero con la excusa esa nos investigan a todos. Es el todos caemos, ¿no? Por culpa de unos pocos y tal. Claro, esto puede ser una cosa innata o te entiendo un poco lo que dices de que siempre va a estar ahí y que lo bueno que podemos hacer es intentar adaptarlo dentro de la democracia todo lo que podamos para que no nos resulte tan dañino. Pero es que, claro, eh, es cierto lo que dices, es real. Pero aún así, cuando lo hacen, esa transparencia, que es un poco también lo que reclamo yo dentro de lo malo que es, no es suficiente. O sea, a mí que el gobierno me diga que se gasta en Sitel el 30% del presupuesto que tiene destinado a defensa en sistemas de espionaje, no me dice nada. Yo quiero saber cómo funciona y tal. Pero claro, como es un tema de seguridad nacional, tampoco lo pueden abrir tanto. Entonces, Fede, piénsalo. ¿Cómo vamos a Yo, pedir transparencia en un tema de seguridad nacional? Entonces, estamos a mí muy lo que me jodidos. gusta poner en la mesa es la seguridad informática, la ciberseguridad, el entendimiento de tecnología, es como las artes marciales. Ujú. Es un poco, la defensa es personal Aquí. y nadie le interesa tu seguridad. A mí no me interesa tu seguridad. A mí la única seguridad que me interesa es la mía. Ujú. Y creo que lamentablemente y lo pongo en términos absolutos para que la gente lo lleve. Obviamente que me interesa la seguridad de un montón de otras personas, pero Ujú. a ti te tiene que importar salvaguardar tu integridad y de las que te rodean, Ujú. porque no hay garantías tan fáciles con, che, ¿cómo me cuido? Digo, desde cuidar tu Instagram, tus redes sociales, tu intimidad con tu pareja, tus correos del amor, digo, todas esas cosas Ujú. hacen a muchas de nuestro trabajo como comunicadores, como especialistas, y obviamente cuando tú le agregas un tinte de poder político, donde todo se pone en tela de juicio, creo que cuanto más diálogo haya, no Ujú. significa que vaya a funcionar, pero por lo menos hay diálogo. Que esté, Y que creo esté. que todos los países están y van a tener esta conversación la cantidad de veces que sea necesaria. Pero
creo que se reduce y invito mucho a ver, hay una charla de un investigador alemán, que es Halvard Flake, que habla en una conferencia que se llama OffensiveCon, que es un poco su amor y desamor con la seguridad ofensiva, ¿no? Y creo que tocan algunos de estos puntos que tienen que ver, al fin de cuentas, eso. Hay gente, a modo Oppenheimer, donde está enamorada de la ciencia de lo que hace, y en sí es una ciencia hermosa. Lo que muchas veces nos preocupa es que las personas que no son quienes participan toman uso de esas herramientas y pueden tener un impacto grave. Y Entonces, les manipulan. las utilizan con el mejor fin que creen, pero no siempre es el mejor fin. Entonces, ante todo, Qué buen y ejemplo. esto es como ¿viste? Un PSA, ¿no? Me parece que yo no creo en regular el conocimiento ni las herramientas, creo que no nos ha llevado a buenos lugares. Sí creo en que el Estado tiene más responsabilidades que los individuos porque nos representan como conjunto y son quienes determinan socialmente cómo operamos. Y me parece que si el Estado pierde como idea principal salvaguardar y que a costa de todo utilizo las herramientas del Estado para pertenecer al poder o para oprimir a otro grupo de la sociedad, estamos repitiendo la historia. Claro. Entonces, ¿para qué sirve el Estado? O sea, te quiero decir, deberían ser servidores. O sea, si lo que faltaba, que encima creemos maquinarias de opresión nosotros mismos, ya, o sea, ya que no sea un faraón y con un látigo, sino que encima la hayamos creado y elegido nosotros. Te veo. Y ahora vámonos un poco hacia el otro lado. ¿Tú crees que las filtraciones de datos confidenciales sirven para algo? Todos estos papeles de Panamá, todas estas cuentas de Pandora, de la banca suiza, ¿crees que sirven para algo? Que los hackers, los activistas se arriesguen a meterse en estos lugares para contarnos este tipo de cosas, ¿sirven de algo? Creo que es otro slippery slope. A veces ocupar roles que puede... La disrupción por la disrupción no siempre es buena, y creo que el trabajo con intermediarios es un poco mejor. Hay secretos que nunca van a salir o nunca hubiésemos sabido si eso no sucedía. También hay un trabajo de mucha gente que, con tal de disrumpir o de ser disruptor, puso en peligro la vida de muchas otras personas. Sí, sí, Y también existe eso. esa idea donde yo te puedo revelar Doxing, todas sí. las personas que están asociadas a otro país en O un policías. país conflictivo puede ser idealista de cierta forma, pero hay un peligro real cuando uno hace eso. Y creo que ahí es donde el hacktivismo se queda corto, es un gran trabajo poder revelar información sensible y contar una historia. Y es un rol de una herramienta democrática que se llama periodismo. Por más de que se quiera castigar al periodismo de ciertas formas, es un rol donde se trabaja y se busca la transparencia y es la herramienta democrática por excelencia. Sí va a tener sus desafíos, y creo que cuando uno se encuentra con una filtración, cuando alguien se encuentra exponiendo una cierta cantidad de datos, no puede y no debe pensar que esos datos no van a tener impacto negativo en las personas que están, que capaz simplemente son partes. Obvio que cada vez que se le agrega transparencia a un mecanismo oscuro, ayuda a la gobernabilidad, porque está a la vista de todos. Creo que es algo que busco, ¿no? Yo busco que seamos más transparentes, busco Claro, poder tener claro. esa transparencia, porque es más fácil de opinar y de controlar, de decir, che, no está bueno que maten gente, ¿no? Tipo, no está bueno. Entonces, el Estado no puede salir a matar gente. Ahora, con las filtraciones que hemos tenido de diferentes escalas, de diferentes índoles, o inclusive ahora las extorsiones a cambio de publicación, creo que tienen un impacto hoy peligroso, porque exponen a mucha gente que no tiene las herramientas ni de saber que fue expuesta, que después son víctimas de fraude, que son las que más sufren. Entonces, creo que tienen que existir mecanismos mejores, tenemos que trabajar en mecanismos mejores para que exista la denuncia, para que exista la capacidad de
poder exponer mecanismos criminales o de opresión o de inteligencia ilegal e intentar salvaguardar a quienes lo hacen. Ir con un montón de bombas Molotov cuando tienes 17 suena bueno, pero prender a alguien fuego me parece algo ridículo. Ya, Entonces, pero te lo pongo ahí. Déjame poner el contrapunto. Cuando sabemos que, por ejemplo, las ayudas que pidió la Argentina por el tema del FMI se estaban llevando el dinero los políticos a las puertas a paraísos fiscales, ¿no te gustaría saber quiénes eran y cómo lo hacían y qué mecanismos estaban usando? totalmente, Claro. me parece importante, pero eso no, y ahí es donde hay que tener cuidado, porque si quienes hacen hacktivismo son los paladines de la verdad, Ujú, hay todo un mecanismo de justicia que no está funcionando, ujú, que es lo que realmente está mal. ujú. Y Muy bueno. tenemos que trabajar. De vuelta, la inteligencia es el para qué. Que alguien haga inteligencia y se disfrace de hacktivista, Ujú, lo sigue siendo parte de un aparato de inteligencia, ujú, porque en todas las situaciones hay alguien que se beneficia. Hay gente que no tenía las cuentas en Panamá, ujú, ujú, hay gente que las tenía en otro lado. ujú, Entonces, hay, y no digo, no, hay que tener cuidado porque a ujú. veces hasta las mejores intenciones tienen un impacto negativo Total. y ocupar los roles. Digo, yo puedo exigir justicia, yo no puedo salir a implementar justicia. Ujú. Si yo salgo a implementar justicia, y viste a la idea de Punisher, Ajá, Batman, sí. Te lo iba a decir justo ahora. claro, o sea, tú puedes pensar que Batman es un salvador o es un O psicópata un criminal. Ujú, o un criminal. ¿Y qué es lo que le da inmunidad a Batman? El dinero. ujú. Sí, Y sí, digo, sí, pero si saben quién es el jefe de policía, digo, eh, es ya, eso. pero Entonces, cuando falla la democracia, ¿no crees, Fede? Creo que lo decía, me parece que era Platón, o decía que es deber del ciudadano, cuando falla, digamos, la política, el ejercerla por sí mismo. no, total, yo simplemente lo que pongo en tela de juicio es Ujú, que uno puede ser partícipe de algo que capaz no tiene idea el impacto, y correcto. Ujú, cuando uno es más joven, puede, con tal de hacer el bien, uno puede hacer el mal y puede comprometer a un montón de personas. sí, sí, voy a Que poner un ejemplo. existan, Voy a poner un sí. ejemplo. Cuando Anonymous declaró la guerra al ISIS, una de las Ujú. cosas que se comentaba era esto, que había agentes infiltrados dentro del ISIS y que Anonymous podía estar, sí, dando con alguno que fuese realmente del ISIS, pero que también igual podía estar destapando a gente que estaba encubierta desde hace muchos años y ponerle en peligro. Un poco por dejar un ejemplo claro de lo que está diciendo ahora mismo Fede a la audiencia. Es, creo que es algo histórico y es de mi creer Ujú, que como ciudadanos tenemos que trabajar las instituciones. Las tenemos que trabajar militándolas, siendo partícipe, ujú, trabajando en nuestro universo. Y obviamente hay cosas que son más rápidas que otras. Hay ujú, cosas que tienen mucho más impacto que otras. Lamentablemente, a veces se llegan a esos fines y sí, obviamente han tenido impacto positivo, pero también lo han tenido negativo. Y me parece ujú, que cuando hablamos que alguien trabaja a favor de la democracia en un país que no la tiene, ujú, que puede ser un país que te gusta o no te gusta, ujú, y esa persona se ve comprometida en su identidad porque quienes lo manejaban no sabían manejar su información o fueron comprometidos, con el fin de publicar ciertas malversaciones, uno expone a cientos de miles de personas a ser perseguidas políticamente. Y ujú. yo creo que si no hablamos de eso y nos quedamos en lo lindo que es cambiar el mundo a través de la liberación de datos, es como decir, bueno, es parte de un colateral y nos convertimos en las mismas personas que estamos criticando. Buenísimo, buenísimo. Y aquí te voy a llevar una pregunta un poco filosófica, pero que va un poco de la mano de lo que estás diciendo, yo creo también. Y es, ¿tú qué elegirías? Un poco a ti que te gusta también el cine, vámonos a Matrix, vámonos a aquel dilema que le pone Morfeo a Neo en la primera. ¿Tú cogerías la pastilla roja, Fede, la que significa aceptar una verdad que es incómoda y que incluye en ocasiones mucho sufrimiento, o la pastilla azul, que es permanecer un poco en la comunidad de la ignorancia? ¿Tú, tú cuál elegirías y por qué? Eh, es una buena pregunta y Ujú, la verdad que
creo que me he comido las dos pastillas en diferentes momentos de mi Ujú, vida. ujú, Creo que es parte del proceso de madurar, creo que es parte del proceso de entender. ujú, Entiendo yo que la vida involucra a las dos. ujú, eh, la ignorancia es ujú. hermosa la ignorancia, ¿Es tranquila? es hermosa. Creo que cuanto más haces preguntas, más te preocupas y esa preocupación es difícil de De administrar. gestionar. Ujú, ujú, Entonces, eh, a ver, si hay algo que creo que hace libre a las personas es la información y qué ujú, hacen con esa información. ujú, Eh, y me parece que es parte de nuestro dilema como seres humanos saber que hay gente que le está pasando mal. ujú, Es parte de nuestro dilema saber que hoy tenemos techo, que estamos hablando de temas súper interesantes, pero que hay gente que tiene temas mucho más mucho más problemáticos, básicos. que mucho Total, más básicos que total. nosotros. Entonces, a modo de Matrix, creo que lo que estamos buscando es, ok, ¿qué haces tú con tu tiempo Ujú, y qué impacto tiene? Lo que más se pregunta, al menos, es el modelo productivo que tenemos. Bueno, estás trabajando en una corporación que hace que, ¿cuál es el impacto de esta corporación? ujú, Bueno, la explotación de tal tipo ecológico, ujú, mineral, y bueno, uno puede ser funcional a esos ujú, sistemas, o puede ser disfuncional o puede ser intermedio. Yo no puedo ser hipócrita y decir, solo puedo criticar un grupo de compañías. ujú, Me parece que lo que uno tiene que hacer es que cuanto más información obtengas, cuanto más información persigas, más dilemas vas a tener que cruzar. ujú, Y eso es lo que te forman como persona. ujú, Una persona que tiene que tomar ciertas decisiones ante ciertos dilemas es lo que nos traen ahora en un modo de mejora. Y creo ujú. que las mejoras son generacionales. Yo por todo lo que quiera cambiar cuando tenía 20, no puedo verlo de la misma forma que cuando tengo la edad que tengo ahora. Entonces, Total. eh, creo yo que sí, entiendo las dos pastillas, Ujú, no las defiendo ninguna de las dos. Lo que sí creo es que uno tiene que saber el mundo donde está y el rol que cumple. Y esa es la verdadera pregunta. ujú, Pensar que a mí solo me gusta hacer una cosa y que no tiene impacto es hacer un reduccionismo de nuestras capacidades como seres humanos y como ciudadanos. ujú, Eh, pero aún así vivimos en este sistema, entonces yo no puedo ser un negacionista y decir, yo no trabajo para ciertos roles. ujú, Lo que tenemos que buscar es cómo, con los errores cometidos, construimos puentes para progresar. Y ujú, si vemos hacia el futuro, lo que vemos es que, bueno, hay una tendencia de inteligencia con la utilización de lo que para nosotros era un hobby. ujú, Bueno, parte de nuestro trabajo es trabajar esto, hacernos responsables y ujú. ponerlo en la mesa y conversarlo. No Debatirlo. hay otra forma Ujú, que así es. conversarlo. Así Ujú, que yo soy me encanta la idea de poder debatir las cosas buenas, las cosas malas y las cosas que nos suceden, porque es la única manera de llegar a acuerdos, es la única manera de progresar como sociedad. Y estamos en una sociedad globalizada, estamos en ujú, una sociedad que tiene problemas cada vez más grandes ujú. y que parte de ser funcional ese sistema es fácil, pero eventualmente nos va a tener que tocar hacer la pregunta y bueno, yo prefiero jugar más con la pregunta y con la respuesta que quedarme conforme. Buenísimo. Y bueno, siguiendo un poco más, claro, ya hemos conocido un poco este FD más profesional, más personal, hemos entendido el contexto, hemos entendido cómo piensa y una de las, digamos, de las cosas que has hecho en la vida que más impacto tiene es, por ejemplo, el evento del Eco Party. Estamos hablando del evento más grande que reúne a profesionales de la ciberseguridad de toda Latinoamérica. Entonces, lo que me gustaría un poco comentarte es que nos hablaras de Ecoparty y que nos dijeras, pues un poco en esos inicios, cómo se os ocurrió la idea y cuándo se fundó. Bueno, Ecoparty es ante todos un grupo de amigos Ujú, quienes lo formamos. Nosotros teníamos un grupo allá en el 2000 que estábamos en la misma búsqueda, un grupo muy disimilar, ¿no? Creo que hay gran parte de,
si te pregunto a ti cosas que vamos a hacer muy diferentes y un montón de cosas que somos exactamente iguales, que hasta tenemos el mismo telefonito de algún lugar, ¿no? Entonces, creo que el grupo fundador de Ecoparty cumple con esos esquemas y empezó ahí cerca del 2000, o sea, literalmente hace 23 años yo Buenísimo. di una charla sobre AMPs en la primera Ecoparty, de redes celulares, cómo funcionaban y bueno, la particularidad es que yo entendí en ese entonces que básicamente repetía pedazos de libro, que era lo que me interesaba, pero creo que recién ahora entiendo un poquito más. Y eran ante todo una cuestión social. Digo, las primeras 2 reuniones se hacían en un lugar que se alquilaba para LAN parties, donde había una conexión ISDN de 128K, donde lo utilizábamos para ir a escanear cosas y bueno, que sea otro problema. Y ahí conocí a un montón de gente que hasta el día de hoy, no solo que sigo en contacto, sino que quiero un montón. Gente con la que estuve enemistada, digo, como una cuestión rival, de hackearnos unos a los A mí también otros, me pasó, sí. y hoy creo que son las personas con las que más historia comparto. Total. Entonces, el comienzo de la Ecoparty fue y será socializar con quienes les pasaba lo mismo que a mí, ¿no? Comunidad, tribu, comunidad, como lo quieras denominar, y era una búsqueda que hoy creo que está mucho más predispuesta, pero en aquel entonces era hasta, te diría, un poco muy contraria, ¿no? Arriesgada, sí. Llevar los gabinetes a un lugar, monitores, la logística, pero ese fue las primeras Ecoparties. Después hubo una pausa porque, bueno, el objetivo de las primeras Ecoparties era una cuestión más de gente conocida, amigos. Estábamos intentando entender quiénes éramos, qué hacíamos y qué íbamos a hacer. Y bueno, no estábamos listos para una cuestión más pública. Años más tarde, gracias a Francisco, mi socio, empezamos a profesionalizarnos un poco más, todos empezamos a tener un trabajo, todos nos empezamos a dedicar de cierta forma a la ciberseguridad y empezamos a viajar. En nuestro caso fue viajar primero a Brasil, después a Alemania, después a España. ¿Y qué sucedía cada vez que íbamos? Lo que está pasando ahora. Nos dábamos cuenta que teníamos un montón de cosas en común. Que nos dábamos cuenta que había, en nuestro caso, otros argentinos, otros latinoamericanos, que estaban en el mismo camino y que éramos vecinos. ¿Y cómo puede ser que nos conozcamos en Alemania si vivimos los dos en Capital Federal? Claro. ¿Cómo puede ser? Claro. Y en ese entonces, este grupo de amigos dicen, bueno, hagamos nuestra versión. Yo estaba cursando cine, de una u otra forma me había especializado en producción, y yo tengo también, soy medio mandado, como decimos aquí, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y bueno, nadie supo lo que se iba a convertir. Teníamos todas las probabilidades estaban en nuestra contra. Y bueno, hicimos un evento donde invitamos amigos que habíamos conocido en los últimos años. Lo hicimos todo, siempre fue muy a pulmón y con las problemáticas que eso conllevaba. Total. Y vinieron 150 personas. Wow. Y es importante entender que en ese momento Argentina estaba viviendo una oportunidad única, que hoy puedo decirlo, que existían gran parte de desarrolladores y referentes de la ciberseguridad actual haciendo compañías en Buenos Aires en ese entonces. Y entonces había una concentración de talento gigante que no se interconectaba, no había tanta comunidad. Y creo que llegamos en el momento justo y pudimos setear un escenario para mostrar ese talento, para ponerlo en el mundo y ser una opción. Qué bueno. Y fue un trabajo muy importante y que me marca mucho. O sea, yo no puedo hacer una diferencia con lo bueno y lo malo de la Ecoparty de mí y de mi historia. La Ecoparty ha sido siempre, todas las personas que me conocen y que nos conocen, algunos de los fundadores, una parte central
porque nos dio un rol, nos dio una oportunidad de mostrar lo que queremos, Ujú, no solo técnicamente, sino a través de comunidad. Así que sí, la primera vez que hicimos algo público fue para 150 personas. ujú, Nosotros queríamos hacer la conferencia más técnica que podíamos hacer, ujú, porque las otras no nos representaban, ujú. Qué bueno. y trabajar con quienes eran. Es por eso que el nombre era muy particular, digo, el nombre en sí no es muy corporativo. Era el día de la fecha que me dicen sponsor, che, no, pónganle eco, porque party, no, yo no te puedo poner dinero en Claro, party. Bueno, entonces no lo pongas. claro. Entonces no lo pongas. Es que es una Y parte también, o sea, es es que que es hay una que parte, entenderlo, claro, exactamente. claro. Así que en ese contexto existían conferencias alrededor del mundo, DEFCON, Black Hat, Ujú, la CCC, ujú, bueno, un sinnúmero, no quiero dejar a ningún país, pero todos tenían algo que los representaba y capaz a nosotros nos faltaba esa etapa. ujú, Y como dicen los americanos, little did we know, poco ujú. sabíamos que había tanto hambre, tantas ganas de hacer, y eso fue creciendo y fue evolucionando y fue mutando a medida que fue mutando la comunidad actual. Y siempre fue una cuestión exponencial. 150 personas, 300 personas, 600 personas, Ujú, y fuimos creciendo junto con la necesidad de la ciberseguridad como una industria, ujú, ujú. a llegar un poco, digo, estoy abreviando, pero al año pasado que tuvimos casi 9.000 personas, Claro, eso te iba a preguntar, ya y casi que lo hicimos gratis y que brutal, tuvo un montón de elementos, brutal. porque entendemos que bueno, nuestro espacio que venimos armando tiene ese rol que nos ha ayudado de un montón de formas, pero que esa capacidad, que yo, cuando vengas al Ecoparty, porque espero que vengas, Ujú. la Iré. pregunta que hago sin falta, y la hago yo porque yo soy el menos tímido del grupo, y ese fue mi rol, el de comunicador, de ponerme al frente en ciertos momentos, Ujú, es levante la mano quien es su primera vez en Ecoparty. ujú, Y sin duda y sin falta, aquellas personas que llegan a primera hora de la mañana del miércoles a estar, en general son todos primerizos. ujú. Y levantan la mano un montón de gente, y un montón de gente que viene hace 15 años se da vuelta y dice, mirá toda la gente nueva que hay. Nueva, Y claro, eso no para de sorprender, no para de de maravillar. ilusionar, Ujú, y creo que todas las personas que han cumplido un rol o que vienen a las conferencias se dan cuenta que ellos también tienen que cumplir en forma y en parte ser generadores y ser transformadores. responsables Y también. bueno, Ujú. exacto. Y buscamos eso. Eh, nada, tengo mucho para decir, pero la historia un poco de la ECO fue crear el lugar que nosotros necesitamos para nosotros, Ujú, buenísimo. no para otra gente. La Tu verdad que casa, no lo planeamos, lo vuestra hicimos casa, porque vuestro Hack Lab, que fue creciendo por las circunstancias, pero al final era vuestra casa. exactamente, Buenísimo. exactamente. Y es un recorrido que nos ha marcado de diferentes formas, de gente que yo les enviaba un mail a ver si querían hablar en mi conferencia, y hoy que yo los tenía en un pedestal, Ujú. y hoy son Es al colegas revés. con los que me mando memes Ujú, por WhatsApp. ujú. Entonces, debo siempre instigar, hostigar e incitar a que el poder de la comunidad es más fuerte que cualquier Sin individualidad. duda, sin dudísima. Y es por eso que me encanta estar en lugares como este es mi recorte de realidad. No te puedo decir ni que tengo la razón, ni que estamos haciendo el bien, ni que estamos haciendo el mal, pero esto es lo que sucedió, esto es lo que pasa, y si no te gusta, tienes todas las herramientas para hacerlo tú también. Sí, y además es muy referente también por el tema del idioma, porque siempre hemos estado, has mencionado muchas, yo he ido a muchas también, el CCC, Piats Neutral, pero era siempre anglo, anglo, tal vez alemán, tal vez francés, pero bueno, anglo. Y sin embargo, aquí, Ecoparty, estamos hablando de que en su gran mayoría todas las presentaciones prácticamente son en español. Ujú. Digamos que es una labor brutal también de llevar esa, no solo la concienciación, sino también esa divulgación en un lenguaje que es de los más hablados en el planeta. Entonces yo creo que ahí Ecoparty también ha sido un puente para muchísima gente. Y aquí te preguntaría, un poco en la época de la pandemia,
Porque, claro, todos estos eventos se trastocaron. Yo hablaba con Lorenzo un poco sobre si vio algún punto de inflexión con el tema de la pandemia y los eventos, porque aquí en España hubo un momento que no había muchos y después que había un montón de eventos, casi en cada comunidad. No sé si en Argentina pasó igual y si quieres contar un poco cómo afectó el tema de la pandemia de COVID al evento en concreto de ese año. Creo que es Total. 2020. A ver, Si lo una notaste. vez alguien me preguntó, ¿qué hace especial? Y esto fue, es más, lo voy a decir 2 veces porque las 2 veces tienen algo igual de importante. Ujú, ¿Qué hace a una conferencia especial? ujú, Sobre todas las que hay. ujú. Son las charlas, es el lugar, Es es la la gente. ciudad, es el horario, es la gente. Ujú, ujú. Y cómo haces un evento que le Tan pase lo masivo, mismo tan masivo. cuando estás solo en Claro, tu casa, claro. ¿no? Y me parece que la pandemia nos puso en una especie de coinor, en una especie de cosa que nos tenía que hacer tomar decisiones. Y sí, lo que sucedió es que un montón de gente que capaz antes no se animaba a organizar un evento, se convirtió muy económico organizar un evento y también Ujú, hubo una sobreoferta. ujú, es cierto. Digo, hasta hoy tengo un cumpleaños, digo, no, un cumpleaños en Zoom, no. Digo, existió hasta esa altura, pero nosotros como gente que organizaba una convención de gente, una congregación de gente, Física. donde nunca en nuestra historia habíamos hecho streaming, Ujú. porque para nosotros el streaming era una sintetización de algo que se perdía en valor, Total, total. que era la congregación, lo que pasaba fuera de cámaras, lo que pasa fuera del escenario, lo que pasaba en los pasillos, Ujú, el lobbycon, como dicen algunos, ujú. era algo elemental y era nuestra fuente de atracción. Nosotros teníamos como yo te diría, dos grandes reglas, ¿no? Bueno, no queremos transmitir, sí vamos a publicar todo, tenemos uno de los archivos más grandes en español de Total. charlas que hay, Por eso lo mencionaba. Ujú. pero al mismo tiempo no streameábamos cuando ya existía la tecnología porque queríamos que venga. Que vengas, claro. Ujú, Las charlas era el atractivo, ujú, porque si vos venís a la ECO vas a conocer, no sé si a un montón de personas, pero capaz a 2, 3 personas que vas a seguir en contacto y vas a volver a otra ECO y ya van a ser 3, y van a ser 6 ujú, y se arman comunidades, arman grupos y se ujú, arman empresas que ha sido parte de su historia. Pero ujú. cuando nos vemos en ese desafío donde la Ecoparte estaba transicionando de un evento que lo organizábamos entre amigos bueno, ya teníamos gente que Instituciones. trabajaba full time, Y había digo, era una instituciones, ¿no? compañía, Ujú, ujú, se había convertido en una compañía porque así lo que requería ujú. y teníamos que escalarlo y bueno, cada uno tenía su responsabilidad, su trabajo y en nuestro caso, o en mi caso particular, a mí me insumía bastante tiempo y bueno, estábamos haciendo una transferencia de una evolución como organización. Ujú, Y Leo, que es el actual líder de la ECO, Leo Pigner, bueno, ujú, se ve en esta retransformación, ujú, donde, che, no va a haber evento en un momento donde nos estamos por expandir y ujú. teníamos empleados y qué sé yo, y toma una propuesta que dice, bueno, vamos a streamear, vamos a hacerla gratis, vamos a hacer diferentes eventos durante el año porque la ECO tiene que estar ahí con la gente Presente, muy bueno. presente. Y yo cumplí un rol de host, Ujú, ujú. de, de anfitrión, para intentar transmitir y hacer llegar un poco de lo que para mí y para nosotros representaba la ECO, la casa de un montón de gente que era en un momento donde estamos todos preocupados, donde estamos Claro, todos un poco encerrados. asustados, Ujú. y creo que fue lo mejor que nos pudo pasar. Qué bueno. En un contexto donde dijimos, bueno, nosotros queremos que pagues porque cuando tú siempre la eco fue extremadamente barata, Ujú. eh, pero siempre quisimos que tenga cierto nivel de meritocrático, ¿no? Tipo, tú pagas y Total. vienes y vas a tener otro nivel de engagement, pero en general intentábamos nunca regalar entradas y Mm, decíamos, bueno, ¿quieres una entrada? Y le hablamos al sponsor, ¿quieren que sorteen entradas? Hagan un challenge, ujú. Un hagan CTF, algo que la gente le requiere un esfuerzo venir claro. y la gente va a estar mucho más Y involucrada lo va a cuando valorar, sucede. total. Y de pronto hicimos una conferencia donde vino 25.000 personas. Buah,
¿Me entiendes? Sí, Y de sí, sí. pronto algo que nosotros hacíamos para 3.000 durante 3 Sí, 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 días sí, sí. y qué sé yo, era gente de toda Latinoamérica, gente que nunca se había animado a viajar, gente, y nos dimos cuenta que a mucha gente le intimidaba venir a la Eco porque decían que era muy técnica, que era muy difícil, que era muy lejos, que era muy cara, que era, no Claro, sé, lo claro, que tú quieras. claro. Y de pronto nos pasó lo que más teníamos ganas que nos pase, Ujú, que era que la Eco sea accesible y ujú, que sea un espacio para que se desarrolle toda una comunidad. ujú. Nos sucedió que gente que durante años tuvo ganas de venir, vino. Estuvo, estuvo. Y otra gran pregunta, un poco sobre los patrocinadores. ¿Hay empresa, el gobierno de Argentina se ha involucrado con la ECO o otros gobiernos de Latinoamérica? ¿O ha sido público-privada, el patrocinio solo privada? Solo privado en Solo, general, ujú, solo en general. Capaz, hilando con la conversación anterior, ujú, la eco es para todos. ujú, ujú, Y no es solo para algunos que opinan de una manera. ujú, A la eco vienen activistas, ujú, vienen criminales, vienen policías, ujú, eh, vienen niños, niñas, ujú, ujú. eh, Sí, de sí, todo tipo, tamaño y color. milicos, Eh, padres preocupados, de eso. todo. Ajá, ajá. Vienen de todo. Viene un recorte de una sociedad, de diferentes lugares del mundo. Ujú, Yo la verdad que no mantengo registro de dónde viene la gente, pero yo creo que obviamente en su gran mayoría son personas hispanoparlantes, ujú, eh, pero vienen también mucha gente extranjera. Y entonces cuando hablamos de sponsors, cuando hablamos de cómo una conferencia se transforma en una entidad que puede tener, bueno, tiene muchos gastos, empleados y demás, total. es el verdadero desafío, ¿no? Ujú, Porque los patrocinadores, que pueden variar desde cuestiones estatales hasta privadas, en general el Estado nunca participó, al menos de una eco, no de un formato que nos dio recursos económicos para hacer, ujú. siempre ha participado igual, sea Evidentemente. con sus investigadores Ujú. La o como policía. gente que viene a aprender o que viene a los entrenamientos, entonces ha participado y ha tenido su rol, Ujú, pero nunca como tal. Ahora, el patrocinador que viene a la eco viene normalmente con una serie de intenciones, ¿no? Dar a conocer su marca, hacer un branding, ujú, contratar, ujú, total. y eso yo creo que ha sido un rol de la ECO, que es un generador de oportunidades. Ujú, Eh, lo que yo siempre digo es, tuve la suerte, tenemos la suerte todos los que participamos en la ECO, que no soy solo yo soy capaz el que siempre está en las cámaras, pero represento el trabajo de muchas personas, ujú, es que Latinoamérica y el resto del mundo no tienen nada que envidiarle a ujú, otros países ujú. en términos de capacidad, Sin duda. en términos de talento. Lo Ujú, que sí faltan, al menos en Latinoamérica, son más oportunidades. Y ujú. la ECO ha tenido su rol en la generación de nuevos trabajos, en la capacidad de que vengan compañías de ciberseguridad del Y mundo se y conozcan. se conozcan y pongan sus centros de desarrollo aquí. Muy bueno. Claro, claro. Entonces, hay muchas, digo, yo creo que es uno de los grandes secretos, es que hay muchas empresas de ciberseguridad que tienen sus oficinas en Buenos Aires o Ujú, en Argentina y ujú, en parte de Latinoamérica. Y creo que si hay algo que voy a perseguir hoy y siempre, es eso, que el ujú. talento está donde lo busques Buenísimo. y es tu trabajo poder llevarlo. Y los patrocinadores vienen a eso, no vienen a venderte un producto, se Ujú, vienen a vender ellos ujú, y ujú, dicen, yo soy lo suficientemente bueno para que tú vengas a trabajar conmigo. ujú. Muy bueno. Y esa es parte de mi trabajo y de mi visión. No somos, digo, los individuos no son quienes tienen que consumir, son las empresas las que tienen que generar un Imagen. atractivo a Ujú, que tú vengas. ujú. Y bueno, la eco funciona en ese plano, en un plano donde hay diversidad de empresas, hay diversidad de ocupaciones Ujú, y cada uno de ellos viene a mostrar lo que hacen y si a tú te gusta, participa. Creo que, si me permites, hay ujú, como una transición de quienes sponsoreaban en su momento y quienes sponsorean ahora. Y ujú, creo que pasamos de las empresas hiper específicas ujú, ujú, de ciberseguridad a empresas más de retail ujú, que necesitan
tener seguridad y necesitan atraer el mismo talento y hay una especie de búsqueda, ¿no? Por el mismo talento que es cotizado. Y es por eso que nosotros, ante todo, buscamos que haya más hackers en el mundo y intentamos dar todas las herramientas, tanto técnicas como filosóficas, para que puedan tomar sus decisiones. Pero nuestro rol es generar esa oportunidad y esa disrupción. Si terminas trabajando en un banco, en un estado o en un privado, haciendo lo que quieras hacer, tienes que saber que cada una de esas elecciones tiene un impacto y bueno, la ECO es un reflejo de esa comunidad y de esa transición. Y en el caso, perfecto, y en el caso de los medios, ¿se han interesado los medios de comunicación por la Ecoparty? ¿Ha ido la televisión pública argentina o alguna privada a hacer cubrirlo? ¿Recuerdas cuándo fue ese pequeño salto de, bueno, nos conocen 4 frikis o va en boga y tal, y de repente, cuidado, salimos Sí. en la tele? ¿Te acuerdas un poco? Sí. A ver, si alguno de los que está mirando este video en algún momento busca Ecoparty en Google, va a haber muchas cosas, pero va a haber algo que yo estoy muy orgulloso que eso haya sido así, que es en la Argentina existe una tradición de lo que se llama el tren de la alegría. El tren de la alegría son como los party bus, ¿no? Que existen en otro lado, pero en general son elementos que son utilizados para los niños, ¿no? Que son colectivos convertidos en trenes donde, bueno, tienen a Spider-Man, a Sí. Peppa Pig, qué sé yo, tienen música, pero también son elementos que se utilizaban en fiestas de egresados, de soltero, y van por la ciudad festejando. Y nosotros queríamos hacer un war driving, ¿no? Esta idea de buscar redes públicas, y es algo que desde el 2007 ahora hemos hecho todos los años, y es algo que a los medios les encanta, porque es un tren con luces, con Spider-Man y un montón de gente con antenas adentro tomando cerveza y festejando recorrer. Y hemos hecho, digo, tenemos años de información de cómo la evolución de ciertas partes de la ciudad han sido, no sé, se transformaron de Open Wi-Fi a web, de web a WPA, a WPA2, y la cantidad de dispositivos, Bluetooth, digo, y era un trabajo casi académico, práctico, Técnico, era sí. el primer contacto que la gente a veces tenía con el war driving, era una cuestión pública y los medios siempre lo vieron como una atracción. A ver, Congreso de miles de hackers en Buenos Aires es un título que llama a hacer doble clic y creo que tiene esa capa de misterio, y la ECO siempre ha sido un puente con los medios para hacer difusión de las investigaciones que han sido investigaciones muy importantes y del talento local y foráneo que ha venido a las tierras ecopartianas a impartir lo que saben. Así que sí, nosotros intentamos no solo trabajar con los medios, porque creemos importante la difusión, sino también ayudar a capacitar a los medios a entender las problemáticas y los desafíos que no solo quedan en hay que activar doble factor de autenticación o a tal o cual le pusieron ransomware, sino que hay otros elementos que tenemos que nosotros ayudar a que les puedan comunicar. Y bueno, así trabajamos con muchos de los medios que se acercan y trabajamos en eso. Me ha recordado el tema del war driving en el Bilbao de los 2000. Nosotros también hacíamos war driving y íbamos poniendo con tiza marcas de donde tenías un punto abierto, war tracking, etcétera. Muy bueno. Y luego también me ha gustado porque no hay que abandonar la parte divertida de las cosas. Y este tren que hablas es muy bueno. Aparte por lo que significa el colectivo, para que lo sepa la gente, los argentinos inventaron los colectivos, los autobuses. O sea, aparte de lo que significa, digamos también el hecho de que sea divertido, ¿no? Hacer algo académico técnico, pero que signifique conocer la ciudad, dar una vuelta, a la gente que venga de fuera seguro que se lo flipa. O sea, buenísimo, buenísimo. Y aquí te preguntaría un poco, ya como conocedor un poco de los eventos, porque como bien has dicho, para generar algo tan grande como Ecoparty, te has fijado también en otros. Yo te diría, y sé que te mojas seguro, ¿qué otros eventos de ciberseguridad destacarías, tanto a nivel nacional, digamos, o Latinoamérica, si quieres, como a nivel internacional? Enumera, no sé, te diría uno, dos, tres, algo que aparte de Ecoparty, que tú digas, estos eventos también merecen la pena o han sido transgresores o lo que sea. O que te A gusten ver, creo que especialmente por algo. hay
hoy creo que si entras a un calendario, al InfoSec Calendar, hay un evento de ciberseguridad por día en el mundo, o Total, total. más de uno. Entonces, la lista es infinita. Ujú, Yo puedo recomendar los que a mí he ido y que a mí me gustan. ujú. Por ejemplo, me quedé con muchas ganas de ir al CCC Camp Ah, que qué bien. sucedió ahora. Ujú, He ido durante 15 años a Las Vegas, ujú. a DEF CON y a Black Adescom. Hat. Ujú. Eh, y los B-Sides tienen su elemento que me gusta mucho. Sí. Ujú, Eh, Me encanta, si hay algo que me gusta hacer, es cuando viajo, contacto a algún amigo del mundo y le digo, bueno, ¿qué juntadas hacen? No, mira, nos juntamos en Barcelona ujú, los martes en esta casa de pinchos ujú, y me encanta. ujú. Yo creo que A mi- escalas. mi- Ujú, las que más me gustan son conferencias chicas, ujú. que duran más de un día, que tienen un elemento social importante y donde me voy con más amigos de los que vine y que me permiten conectarme como me estoy conectando hoy contigo. Ujú, Esos son los que más me gustan y he tenido la oportunidad de hacerlo en diferentes países y todos me han abierto la puerta ujú, y bueno, te da la oportunidad de conocer a la persona detrás del nombre, ujú, así que sea por donde sea, yo creo que el encuentro siempre me ha nutrido. ujú, Creo que cada una de estas conferencias tiene sus cosas buenas, ujú, sus cosas malas, sus cosas horribles y sus cosas extraordinarias. ujú, Eh, para mí, la CCC tiene cosas que me fascinan porque son muy del elemento del cual yo crecí, ujú. donde, no Es sé, underground, ¿no? Ha es cambiado un poco. underground, es disruptivo, es Ujú. autosustentable de Sí, cierta sí. forma. La historia que eh, tiene también. la historia que tiene, lo que busca, que se discuten muchos temas que veo muy claves, las personas que atienden, y Total. después pequeñas cosas como, hey, tú tienes un teléfono inalámbrico DECT, bueno, Ujú, tráelo, ujú. tráelo porque vamos a hacer la red más grande del mundo de DECT. Sí, Y me brutal. encanta, eso puedo decir que me fascina. No me fascina que lo hagan en Año Nuevo, ¿no? Eso me parece Sí, bueno, es que son buenas fechas para el hacking, también te digo. ¿Sabes? Y tiene algo que ver con unas acciones que pasaron con una gente que tú recuerdas un poco la historia. Fue un poco eso es homenaje a una persona que mataron o se suicidó y tal. Hay un poco de historia en esa fecha. Pero digo lo de las fechas porque en esas fechas, ya sabes, digamos, para el hacktivismo, es cuando todo el mundo está un poco de fiesta y tal, y es cuando también hay un poco más de vulnerabilidad y se va a tardar más en darse cuenta. Yo sí de CCC te diré que ha cambiado también. sí. Yo fui hace muchos años también y era un poco más underground, digamos. Ahora, pues bueno, claro, porque tú me pones ejemplos como Black Cat y DEFCON, que son en Las Vegas, para que sepa la gente un poco, es como, bueno, o sea, el business, digamos, y total, y la fiesta y el evento y todo es a lo grande, es al americano, a lo grande. Y yo voy a destacar, por ejemplo, una que fui con más o menos 20 años, que era con invitación, te tenían que invitar, y era el PH Neutral, que también era en Berlín. Tú imagínate presentarte ahí con 20 años en una puerta que era redonda, con unos códigos y tal, y tal. No sé si ahora, yo no las he visto tanto, no sé si seguirá siendo así, pero coincido también un poco contigo en esta charla aquí en España, en Italia, también hemos hecho en Hungría, Portugal, tenemos los hack meeting que eran en casas ocupadas. En ocasiones incluso se ocupaba la casa con motivo del evento y en otras veces eran centros sociales autogestionados que, digamos, se generaba un evento durante varios días y dormías allí, estabas allí muy precario, pero bueno, con mucha fuerza porque generabas tú la red de wifi, limpiabas el lugar, se generaban comidas y todo eso. Yo me gustan las dos, voy a dar mi opinión así. Me gusta la que es grande y está bien montada y hay de todo y va mucha gente. Y también me gusta esta en la que hay que pelear un poco por tenerlo. Y aquí te diría un poco, pues hablándonos sobre la siguiente Coparty, porque ya se estará cociendo una. ¿Está ya en camino? Eh, 1, 2 y ¿Cómo 3 de va? noviembre ¿Cómo va? se viene una ecoparty que ha crecido mucho. O sea, el año pasado fue la vuelta de la pandemia Claro. y, y, mm, y esto es algo que yo dije que me movió mucho porque fue un reencuentro.
Ujú. Fue un reencuentro de mucha gente que no se veía hace un montón y dije que fue la ecoparty de los abrazos. Claro, y Porque haberlo tú estabas pasado mal. afuera y era, Ujú, hey, ¿qué haces? Y no era conmigo, era entre la gente. ujú. Y bueno, nos estamos empezando a animar a salir. Bueno, fueron 2 años complejos. Y también fue un cambio de venue. Fuimos un venue el triple más grande para nosotros como organización. Fue un gran salto, fue Ujú. una profesionalización. Y este año también fue la primera vez que hacíamos un evento IRL, o sea, hacíamos un evento no online, gratuito. Ujú. Y que también vino el Arriesgado. triple de personas que solían venir. Y bueno, y yo creo que se ha formado, nada, ya una tradición, ¿no? Que esté la eco. La gente a mí no me conoce ni por Ujú. lo que trabajo o lo que programamos. A mí me conocen por la eco, Eco. Ujú. aquí, allá, donde sea. Y estoy muy orgulloso de que así sea, porque para muchas personas ha sido transformador. Es algo que nos da mucho orgullo hacerlo. Tenemos nuestros aciertos, tenemos nuestros errores, pero esta ecoparty que viene ahora, creo que es el trabajo de muchos años, ¿no? Un trabajo muy orgánico que Consolida. involucró mucha gente Ujú. y que hoy tiene un efecto defconístico, donde hay villages o hay hack activities, como le decimos nosotros, donde Ujú. la atomización de la ciberseguridad ya no es el que sabe seguridad o la que sabe seguridad, sino es, ¿qué te gusta? ¿Te gustan los picking? Bueno, acá tenés toda la parte de seguridad física. ¿A Buenísimo. ti te gusta ingeniería social? Bueno, tienes todo este grupo. ¿Te gusta Blue Team? Aquí tienes otro grupo de trabajo, que Buenísimo. tiene sus charlas, tiene sus seguidores. Y a veces el main stage está vacío y hay actividades que tienen 100 lugares que están repletos. Ujú. La evolución es difícil de seguir, pero es el punto de encuentro para que, si a mí me preguntan, che, Fede, ¿qué querés que sea el output de Coparty? Ujú. Voy a decir algo que a no mucha gente le gustar, es que Coparty deje de existir. ¿Me Sí, entiendes? sí, sí, que queden las Por, tribus. Que... Ujú. que Ujú. nos coman, que Sí, crezcan, claro. porque Buenísimo, eso es lo Fer. que venimos a hacer. Buenísimo. Venimos a que se animen. Nosotros le decimos, ¿querés hacer lo que sea en el Coparty? Podés venir. Ujú. Nosotros te damos todos los elementos. Y de ahí han salido cientos de grupos que han hecho sus forks y se han convertido en entidades autónomas. Y creo que es el mejor regalo que a mí me pueden hacer. Que yo no tenga que hacer, que ustedes hagan. Y es esa oportunidad lo que busca Ecoparty. Es por eso que es gratis, es por eso que vamos a los colegios, es por eso que damos trainings, es por eso que Buenísimo. yo todos los años recibo siempre varios mails de gente por redes sociales, por correo tradicional o amigos de amigos, de alguien que no se anima a ir, y yo siempre les digo, siempre les regalaba la entrada, y bueno, ahora pueden venir gratis, pero lo que les digo es, cuando estés, me mandás un mensaje y estamos un rato juntos. Y yo Ujú. salgo a caminar y muchas Ujú. personas que lo han hecho conmigo han vuelto, Ujú. que es hacer lo mismo que a mí me hicieron en aquel entonces, que es decir, che, vení que te muestro que vas a conocer a alguien que le pasa lo mismo que a vos. Sea tu primer día en seguridad, sea tu último. La cuestión social es, para mí, el mejor legado que podemos hacer, porque capaz en el que viene no hay un ecoparty. Ujú. ¿Qué sé yo? Capaz nos aburrimos y decidimos hacer otra cosa, Ujú. pero el rol, el aprendizaje, la capacidad de juntarse y organizarse tiene Tiene que que quedar. ser, La y comunidad. bueno, ese es lo que nosotros decidimos hacer. Pero cuanto más eventos haya, cuanto más la gente lo tome como propio, mejor. Y eso es, por eso siempre digo, mi mejor sueño sería que no tenga que existir Ecoparty, porque existan otras más y yo no tenga que ir a trabajar. Ujú. Pero bueno, ese ha sido el trabajo de gran parte de nuestra vida profesional, junto a todos los otros organizadores, porque de vuelta, somos muchas personas los que hacen Ecoparty, yo le pongo mucho la cara y la voz, pero creo que reflejamos en esta cuestión de comunidad y de diversidad Ujú. Y madurez, y, mucha y de madurez. O sea, madurez. esta filosofía que estás diciendo es la madurez máxima. O sea, es el ya decir, no, no, ojalá Es esto el no fe de exista. viejo. Claro, claro, es ojalá esto ya no exista, me pueda jubilar. O sea, eso es la madurez.
Y ya terminando un poco este bloque charlando de la Ecoparty, ¿qué previsiones tienes así? Por si quieres lanzarlas aquí. ¿Crees que vendrá más gente después de la pandemia? ¿Crees que se ha recuperado un poco la cosa y que la gente volverá a venir? ¿Creéis que vais a despuntar, digamos, más incluso que otros años, incluso ahora que es gratis? Lanza aquí una pequeña previsión si quieres. La ECO es, y lo digo con toda la humildad del mundo, una de las conferencias más grandes del mundo. Así es. No solo en español, del mundo. Ujú, No, obviamente tiene otras capacidades, pero ya con 8.000 personas ujú, es un número considerable de gente ujú, que muchos vienen de mismo la capital, hay ujú, otros que vienen de las provincias, hay otros que vienen de los países limítrofes, hay gente que viene de Europa y de Asia ujú, a la ECO. Yo creo que como principal cambio va a ser la internacionalización ujú, de esto. ujú, Creo que por una cuestión macroeconómica ujú, hay empresas del mundo que, así como en 2008 venían aquí a obtener talento porque, bueno, en otros países es más caro, va a ujú, existir una competitividad y una búsqueda de talento muy importante, siempre sucedió, ujú, vemos esa tendencia. ujú. Veo también mucha más gente joven hablando y Total. proponiendo porque son gente que ha crecido con la ECO, digo, en 15 años de hacer Claro, esto, claro. hay gente que quiere venir a hablar, que quiere venir a presentar. Así que si te tuviese que dar una previsión, me parece que vamos a encontrar una eco no solo madura, sino también muy grande, Ujú, bueno, que lidia con este crecimiento en forma y tamaño, pero sí, va a ser muy diversa. Tenemos grupos de lockpicking, grupos de hardware hacking, grupos de blue and red teaming. Eh, Creo que hay cada vez más empresas locales y hay cada vez más empresas internacionales establecidas en la región y que vienen aquí a demostrar y a contar sus capacidades y sus oportunidades. Así que lo que más invito o me gusta hacer es, la eco es lo que la comunidad quiere que que la sea. eco sea. Ujú, Así que yo siempre que alguien me escriba o nos escriba, alguno de la gente conectada a la organización, lo que vamos a hacer, te vamos a decir lo peor del mundo, que es tipo, ok, hagámoslo, ¿qué ujú, necesitas? ujú. Pues, pues directamente a nuestra audiencia, ya sabéis, aquí tenéis un referente, la Ecoparty. Si podéis ir este año, id. Eh, ya estáis viendo, o sea, os están diciendo que no sea porque os falte algo. O sea, digamos, la Ecoparty es un sitio donde te ponen los medios para que puedas hacer y mostrar y demostrar lo que sabes. Así que voy a aprovechar, Fede, para decir a la gente que nos sigue en The Hacker Style, ahora y en el futuro, que la Ecoparty es un lugar referente para hacer buena ciberseguridad y para hacer buena comunidad. Vale, pues seguimos un poco con las preguntas que solemos hacer comunes del canal. Ya hemos hablado un poco de Coparty, de su función en la divulgación. Y aquí te preguntaría, Fede, qué es lo que tú opinas o qué es para ti la ciencia? ¿Cómo ves tú la ciencia? Bueno, eh, el hacking es una ciencia, Ujú, ¿no? Trabajamos en eh, la ciencia de la computación y negarnos a, a ello es convertirnos, volver a las Dark Ages, ya, ¿no? la edad oscura, sí. Soy un fanático de la ciencia, creo que me encantaría saber mucho más de lo que sé, Ujú, eh, pero puedo entender que una gran parte de lo que tú y yo conocemos como ciberseguridad es el trabajo por evidencia. total. Digo, Prueba y error. hablamos del penetration test, que es Ujú, no solo la búsqueda de vulnerabilidades, sino también la búsqueda de entender si estas vulnerabilidades realmente son explotables, ujú, es porque alguien en algún momento dijo, yo no te creo. ujú, claro. Y tienes que buscar cómo desmitificar, ¿no? Y la desmitificación tiene que ver con que sea reproducible, con que sea comunicable. Ujú, Entonces, bueno, la ciencia creo que es un cross de mi vida y bueno, me he especializado en la parte de ciencias de la computación, pero bueno, hay un montón más que están en mi libro de pendientes que me encantaría poder profundizar. ujú. Y una pregunta que suelo hacer, ¿tú consideras que la ciencia siempre ha ido de la mano de lo militar?
¿Crees que siempre ha habido una intención militar, político-militar en cada avance de la ciencia? ¿O esto es un mito? Yo creo que hay fuentes de desarrollo que cuentan con recursos que han ayudado a la humanidad a avanzar. Ujú. Por descontextualizarlo un poco, gran parte del cine y de la creatividad, del mundo de la creatividad, ha sido impulsado por la publicidad y el marketing. Ujú. Es decir, mucha gente ha encontrado en la venta de productos que capaz no necesitas, Ujú. herramientas para explorar y para crear tecnologías que permiten comunicar a la gente. Lo llevo con el cine, que es algo que Se siento que entiende, todos somos sí, usuarios. se entiende súper bien. Sí. Está claro que las compañías privadas no siempre ven a la investigación y al desarrollo de la misma forma que lo ven entidades gubernamentales o estatales o militares, donde trabajan en otros términos, trabajan en otras distancias, trabajan con otro nivel de impacto. Ujú. Justo aquí en la Argentina, porque estamos en elección, hay muchas conversaciones que están sucediendo Ujú. sobre el Estado, si es grande o chico, qué rol debería ocupar el privado, qué rol debería ocupar lo privado, lo público, etc. Ujú. Y bueno, se ponen en tela de juicio qué se investiga, cómo se investiga, qué es una ciencia dura, qué no, qué trae un impacto y qué debería ser responsabilidad de un privado desarrollar. Ujú. Habiendo dicho eso, Buen debate. históricamente la idea de matar a otro ha sido un gran impulsor de la ciencia, lamentablemente. Total. Y, Y de quitarle lo que tiene. y, y de quitarle y de lo chusma, ¿no? Chusma de lo Ajá. curioso hace que se desarrollen herramientas de inteligencia. Ujú. Eh, es inevitable hablar de ciencia sin encontrar los lados más oscuros. Hoy en día está muy de moda hablar de Barbie Ujú. o de Oppenheimer, Ujú. ¿no? Ujú. Esta casualidad donde Ujú. tú estás trabajando en un proyecto que puede ser revolucionario, Ujú. pero que también puede tener un impacto muy negativo. Y bueno, ese es el desafío que tenemos con el conocimiento, ¿no? Donde Qué bueno. muchas de las herramientas que nos han llegado a hablar de Starlink, a la utilización de propulsores o vehículos espaciales, tienen un trasfondo militar y que en su origen fueron creados para eliminar a otras personas. Ujú. Entonces, ese creo que es el gran desafío que tienen estas entidades a la hora de apoyar proyectos científicos, pero obviamente me estoy concentrando en la parte más oscura o negativa Bueno, del. pero Internet mismo, DARPANET. No, es una red descentralizada que inventó DARPA para poder mantener cierto nivel de comunicación ante un ataque nuclear. O sea, había un pensamiento militar y es lo que estamos usando ahora. Y tiene muchas connotaciones luego positivas el Internet. Total, Pero total. nació por ahí. Un poco también esta pregunta viene un poco de esa esencia. Y aquí lo que te preguntaría es, voy a recoger una cosa que decía Blinge, que no le gustan mucho las estrellas del rock, pero bueno, lo hacemos un poco para destacar a gente, digamos, si hay algún científico o científica que destacarías por sus descubrimientos. Bueno, Tesla, Tesla. 100%. Michael Faraday, Ajá. 100%. Claro. Eh, a ver, tengo un afín, ¿no? Por quienes indagaron la tecnología que hoy soy usuario, y bueno, el nombre de nuestra compañía se llama Faraday, no es casualidad, Claro. tiene sus elementos. Em, Creo que hay y acá hablo un poco desde el desconocimiento, ¿no? Yo creo que la tarea científica no es muy bien recompensada Ujú. socialmente, ¿no? Ujú. Somos transformadores y luchadores de verdades, y esas Total. verdades son difíciles de llegar, son Total. difíciles de poder convencer a los demás bueno, que existe una ciencia que tú puedes replicar, que Ujú. tú puedes obtener y lograr un avance. En el caso de Tesla, creo que siempre es interesante investigar lo que estaba haciendo Ujú. y el impacto que de muchas de sus trabajos han tenido en nuestra realidad,
Ujú, y que haya sido una persona que murió en soledad, ujú, murió empobrecido. ujú, Entonces, para mí, obviamente, hoy está de moda por Elon Musk y sus andanzas ujú, con Tesla, pero creo que si te busca la curiosidad y quieres empezar por un lugar, leer sobre Tesla sí. es un muy buen La primer paso. batalla aquella con Edison entre la energía alterna y la continua, todo aquello, bueno, Tesla, ¡fua! Ahí, digamos, y Michael Faraday, buenísimo también, buenísimo que lo menciones. Yo voy a mencionar, además, siempre suelo mencionar a alguien nuevo y en este caso que tenga cierta relación y ahí está, digamos, en este caso voy a decir a Gloria Dapner, que es una argentina, es una Ok, astrofísica buenísima, que además lleva, creo que tiene un, no sé si un cometa, un asteroide a su nombre, pero es la fundadora de la Asociación Latinoamericana de Mujeres Astrofísicas y me parece como una gran divulgadora, si podéis buscar algún vídeo por ahí, es una tía ahí, totalmente. Lo voy a hacer. es una tía buenísima. Y aquí te comentaría, digamos, ¿cuál sería para ti un avance, ya más allá de las personas un poco que solemos dejar para que la gente indague, cuál sería para ti un avance de la humanidad en su conjunto, desde sus inicios hasta ayer, hasta hoy, que tú destacarías? Bueno, a ver, yo no puedo evitar hablar como verás, soy un fanático de la comunicación, Ujú, de las telecomunicaciones, y que esto esté sucediendo con el costo que está teniendo es mm, extraordinario. ujú, Lo que está sucediendo ahora, en este momento, es extraordinario. totalmente. Vivimos en una capacidad nunca antes visto por la sociedad de no solo consumir, sino de generar Ujú. información La y que velocidad de sea la luz. inmediata. Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que en los últimos 50 años ha transformado y ha reubicado nuestra capacidad de ver el mundo. Ujú. Eh, Tienes ahí atrás una parte que dice Terraforming Mars, que no sé exactamente lo que es y quiero que me Te lo cuentes, cuento, sí. no sé si es la novela No, es un juego de pero mesa, es una es un juego de mesa. maravilla de juego de mesa que recomiendo a cualquier persona. Es un juego de mesa que no es competitivo, puede ser colaborativo o no, que eso también está muy bien, que no es solo multiplayer, que puedes jugar solo, sola o con más gente, y va de terraformar Marte. Y es un juego que aprendes muchísimo sobre terraformación con las propias cartas y tal. Es una maravilla. Además tengo dos extensiones, creo que hay una más, la de Venus, que es la de conflictos, que incluye política, mete grupos políticos dentro de Marte y hay conflictos e historias, y otra la de colonias, que une lunas y permite tener flotas de barcos, hay empresas en la Tierra donde puedes hacer negocios, etcétera. Terraforming Mars es una maravilla de juego de mesa Me gustan los juegos de mesa. que no incluye azar, además, no hay dados, Siento que es el Catán intergaláctico. pero muchísimo más evolucionado. No, Me encantó. muchísimo. He jugado Catán. Es una maravilla. ¿Qué pueda o sea, qué pégale? Que nos hemos pegado aquí partidas de 13 horas, Fede. Wow. O sea, pasada. O sea, es una pasada de juego. Tiene 580 cartas de sucesos y eventos. Es terraformar Marte, pero también es llevar la empresa que tú lleves para terraformarla económicamente, socialmente, políticamente. O sea, es brutal, brutal. El Terraforming Mars se lo recomiendo a todo el que pueda. Lo voy a investigar y voy a ver si lo consigo. Estaba out of stock, ¿eh? O sea, creo que Ok. fue ganador 220, antes de la pandemia, 219 creo que fue, ganador, digamos, el mejor juego de mesa, digamos, ciencia ficción y tal. No sé si será fácil ahora conseguirlo, no lo sé. Aquí lo editó en español una gente que se llama Maldito Games, por Ok. si queréis tirar por ahí del hilo, Maldito Games. Y claro, tenían ediciones limitadas, no sé si tal. Pero si podéis jugar, ya os digo, yo he jugado con gente de muchos tipos, más científica, menos científica. No es nada aburrido, puede jugar cualquier persona, un poco más mayor, un poco más joven, hombres, mujeres, lo que sea. Quiero decirte, es muy inclusivo y muy divertido.
La única Me pega que encantó, pongo es que te metes horas aquí, vamos. Y necesitas me una encantó. mesa gigante, gigante, también te digo. Espectacular. Bueno, capaz lo podemos hacer en el trabajo, Ujú. Me pero encanta. volviendo un poco a lo que te estaba contando, es la idea de entender el lugar donde vivimos, Ujú, lo que es la ciencia del espacio, ujú. eh, es ante todo entender el planeta que vivimos y dónde vivimos, y que vivimos en una isla muy afortunada. Ujú. Entonces es algo que siempre no le he podido dedicar mucho tiempo, pero siempre que me junto con gente, me apasiona un montón. Ujú. Puntualmente en la Argentina hay un trabajo muy interesante a nivel aeroespacial, Ujú. y creo que estamos en una etapa de esto, ¿no? De la democratización de Acción. acceso al espacio, Ujú. en diferentes formas y formatos, Total. y lo veo como algo clave si queremos seguir habitando esta tierra, entender cómo ésta se comporta, Ujú. y bueno, el impacto que nosotros tenemos al ser quienes formamos y desformamos Sí, el y lugar donde poder, vivimos. y te entiendo, y poder verla desde fuera. Adquirir esa filosofía de no solo habitarla, sino verla De desde Pale fuera. Blue Dot, sí. Ujú. Ahí sigo un poco reivindicando un poco la Argentina, y yo voy a decir a Luis Agote que en 1914 inventó las transfusiones de sangre. Imagínate la de vidas que ha salvado esa técnica, que no se coagulará la sangre y tal, Luis Agote. Y aquí te preguntaré una última pregunta de este bloquecito, es más filosófica, mm, pero quiero escuchar cómo la ves tú. Y es, ¿hasta qué punto tú consideras que podamos estar viviendo en una realidad simulada? Una realidad computable, un poco como cine, hablando de cine que a ti te encanta, como Inception, como Matrix. ¿Hasta qué punto lo has pensado alguna vez? Seguro que corre y corre en Java. Yo creo que hablar de una simulación es también hablar de religión, ¿no? Digo, ¿cuál es nuestro rol acá? ¿Cuál es nuestro impacto? ¿Qué significa trascender? ¿Qué es ganar? Pa- Esto es todo un juego. ¿Para qué estamos aquí? Si hay un ¿Para qué futuro. estamos aquí? Yo creo que son todas las preguntas de alguien que que tiene mucho tiempo para pensar y es muy Mm, consciente de su propia existencia. total. Eh, Digo, establecer qué es ser un ser sintiente, ¿no? O tener conciencia, tanto que ahora se habla con la inteligencia artificial, Ujú, es qué es la conciencia, ¿no? Y si la conciencia puede trascender, y si realmente nuestra conciencia en verdad está operando en otro plano, ujú, es difícil. Yo, la verdad que, si te digo que creo en la simulación, te diría que también creo en una religión, pero soy ujú, ateo, entonces tengo esa dificultad. ujú, Eh, Entender por qué estamos es uno de los grandes misterios de nuestra vida, y es una ujú, gran responsabilidad, porque nos pone en un lugar que tenemos demasiadas herramientas para entender que no puede ser el único rol, que el que ujú, estamos haciendo es preparar papas fritas, ¿no? Y ujú. Sí, consumirlas. estar aquí. Entonces, para mí lo más interesante de hablar de que estamos en una simulación Ujú, es que podemos hacer de todo, ujú, claro. Es, porque no puede pasar nada más, ¿no? Si total estamos seguros en algún lugar, hay una capacidad de exploración. Yo creo que todas las formas de trascender han sido formas que el ser humano ha intentado explicar nuestra función aquí, ujú, sea desde las religiones más tradicionales a las ujú. menos tradicionales, y esto es un poco tecnocrática, El ¿no? Es sentido de la vida, ¿no? El el sentido. sentido de la vida. Sus impulsores de la simulación son tecnócratas, ¿no? Donde Ujú, estamos viendo que podríamos hacerlo en el futuro, y capaz en algún momento lo hacemos. Pero si lo tengo que llevar a algo muy primario, muy principal, hay ciertas cosas que son muy difíciles de diseñar, y quienes diseñan cosas ujú, se dan cuenta la complejidad que tiene la naturaleza. ujú, Y ahí es donde, para mí, todas las teorías de complot
en general tienen un fondo capaz fácil, que es, si vos pensás que algo es verdad, ¿por qué Ujú, te costó hacer esto que es tan simple? ujú, ¿No? ujú, Y entender el recurso, que capaz, si estaba en una simulación, nunca lo sabré, ujú. pero hasta ahora, en mi experiencia, me ha costado mucho ver que la humanidad logre ciertas cosas con el esfuerzo que conlleva hacerlas. Ujú. Y yo siempre digo, si vos crees en una teoría de conspiración, organizá un asado, organizá una cena. Ahora, le tenés que decir a cierta gente que no le diga a otra El que teléfono vienen. escacharrado, sí. Y yo creo que es nuestro propio límite. Así que hoy lo veo como es, como una religión, como creer en algo más grande que uno. Ahí hay dos matices. Yo creo que la teoría de la, como yo lo veo, de esta simulación sí encaja un poco con el ateísmo, porque el monoteísmo y el politeísmo siempre eran una entidad externa, un dios. Aquí estamos hablando de antropocentrismo. Estamos hablando de que lo ha creado el ser humano, un ateo. O sea, ¿qué te hace pensar que el ser humano de dentro de 10.000 años o de 30.000 no tenga la capacidad de hacerlo? Y estés tú viviendo dentro de una caja que crearon los siguientes o los anteriores. Y no es la historia esta un poco de el mono que... O sea, es que, claro, abarca muchas cosas, ¿no? Es un poco conspiranoico, pero lo que te quiero decir es que el fundamento tecnócrata también lo que incluye es que es el ser humano el que toma el control de su devenir. Y en este caso se incluye dentro de una realidad simulada. Entonces, yo no lo veo, o sea, a mí me puede cojear esta teoría por otras cosas, pero no tanto por el tema de la fe. Yo también soy científico, digamos, a mí creer en algo de fe pura que tiene que ser porque sí, pues me cuesta mucho. Pero aquí estamos hablando de fe en la humanidad. Y lo que he visto un poco ahí, cuando has comentado lo del, es como que no tienes mucha fe en que la humanidad pueda crear algo Es, tan todos enorme, los ¿no? dioses tienen en forma humana, ¿no? Ujú, Digo, ujú. Bueno, el espagueti volador se en chupa. realidad es pasta. De, el Pastafari, El ¿no? pastafari, El Pastafari pastafarismo. hace uso de un loophole legal, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que es un desafío que tenemos como raza humana, ¿no? Que Ujú, es, hay cosas que simplemente no podíamos explicar porque la ciencia es algo moderno. ujú, En miles de años de historia, la ujú, ciencia es moderna. Entonces, yo llevo el tema de las simulaciones a una forma más de explicar nuestra realidad, ujú, una necesidad más de entender que alguien esto lo creó con una intención y que nosotros todavía no descubrimos esa intención. ujú, ujú, Em, a mí, yo soy alguien que ama la tecnología de cierta forma y también amo la naturaleza y tiempo que yo estoy en ella, sea porque voy a hacer un trekking o me voy a hacer un camping en algún lugar, ujú. te das cuenta lo pequeños que somos en esto y que lamentablemente somos seres temporales Ujú, ujú. en algo que si miras para atrás, todos, digo, el cementerio está lleno de gente imprescindible. Total, total. Somos carbono En- cambiando de lugar. Totalmente. Entonces, capaz la teoría que más me gusta es la teoría de los Men in Black, que Ujú, ujú. estamos en un universo en el collar de un perro, ¿no? Qué bueno, sí. Y, En una y- canica. en una canica. Y siento que es así, ¿no? Digo, cuando ves el micro, cuando agarras el microscopio, Ujú. eh, Hay un hay, universo un, ahí. hay un Sí, sí. universo ahí y el universo no es tan diferente visualmente a Sí, cómo sí. se ve nuestro universo hacia Fractales, afuera. fractales dentro de fractales. Y bueno, capaz me pregunto eso, capaz somos una parte insignificante de algo mucho más grande y que capaz esa parte sí es una simulación, pero bueno, al menos lo nuestro no creo que así lo sea. Muy bueno, muy bueno. Y ahora me gustaría avanzar un poco más y ahora mojarme un poco más y hablar contigo un poco de política y hablar contigo un poco de política de la Argentina, porque es algo que ahora estáis de elecciones y creo que será interesante. Dos pinceladas y hasta donde tú puedas. Estamos hablando de Argentina, que Argentina en teoría debería ser la 10ª nación del mundo en cuanto a riqueza. O sea, Argentina es plata. Vuestro dinero se llama plata. Vuestro mayor río es la plata. Eh, hay una cosa que siempre hay dos cosas que me pregunto, una de actualidad y otra de pasado.
La situación actual de la Argentina, la que nos llega, ¿es debido un poco a la falta de la modernización, un poco de las infraestructuras clave, como es la reforma agraria o las políticas, o tiene que ver un poco con las políticas económicas, la hiperinflación y la corrupción? ¿O es un poco ambas? ¿Cómo se entiende la Argentina de ahora? ¿Cómo se entiende la Argentina de ahora? Bueno, Argentina y Latinoamérica son sociedades que han sufrido muchos embates Total. del colonialismo, son naciones nuevas, son naciones que fueron muy tuteladas por otras naciones, Por imperialismo. eh, Ujú, por el imperialismo en su forma y formato. ujú, eh, entonces, digo, la democracia en la Argentina tiene mi edad, ujú, ujú. ¿bien? Muy bueno. Y, y si tú miras el pasado, no significa que antes no existía política, simplemente los proyectos de país que hemos tenido han sido súper intervencionistas, tanto Total. desde una visión política a lo que es hoy. Ujú, Argentina es, ante todo, una tierra de contradicciones, una ujú, tierra llena de riqueza, poblada de gente muy pobre, ujú, es una concentración de poder de algunas familias que tienen el 70% de la tierra, ujú, es un subdesarrollo de su capacidad de exportar, es ujú. la privatización de sus recursos naturales, la privatización de sus entes más importantes, de su ciencia. Claro. Es un montón de gente trabajando para afuera y no para Eso adentro. es, eso es. Ujú, Es, es una tierra de contradicciones que tiene otros incentivos también que no los tienen otros países, que la hacen especial. Es muy difícil entender qué es lo que nos pasó y ujú, al mismo tiempo es muy simple. ujú. Qué bueno. Eh, mm, la Argentina es una tierra la cual tiene la mayor concentración de dólares en efectivo fuera de Estados Unidos, Ujú. y eso habla de una descreencia de una moneda propia como moneda de valor a una situación que es lo mismo que nos Muy está sucediendo dependiente, ahora. muy dependiente. La Muy dolarización. dependiente y hay un bucle de que cada 20 años entramos en crisis, Claro. Y una ¿bien? deuda que Entonces, pagar y unos intereses que aumentan. Ah, eh, yo creo que siempre la Argentina intentó estar mejor, ujú, pero me parece que como otras sociedades del mundo, el poder corrompe y ha corrompido y ha mantenido unas estructuras que con el fin de permanencia han quebrado las arcas del Estado, ah, hay, expoliado. una descreencia del privado del público y eso ha logrado que haya una evasión fiscal altísima, el 50% de la economía local es informal. Total. Ujú, claro. Buenos Aires es una ciudad modelo a nivel mundial, pero con solo ir 40 kilómetros de la capital te encuentras con la Claro. verdadera Argentina, que es una Argentina pobre, con bajo nivel de infraestructura, donde el 50 y pico por ciento del país se encuentra bajo la línea de la pobreza, Total. donde el sueldo mínimo es cerca de $180, Ujú, ujú, eh, pero que también tiene una riqueza extraordinaria en términos de cantidad y calidad de hospitales públicos, en ujú. un tipo de educación pública modelo. Total. Entonces, me es difícil saber por qué llegamos acá, pero sí quiero entender o quiero creer que existen herramientas y existen formatos como Ujú, sociedad que nos pueden ayudar a avanzar. Yo creo que la Argentina está primero alejado geopolíticamente de un montón de factores regionales. Digo, ujú, no estamos en un área en guerra, ujú, tenemos nuestros desafíos con diferentes puntos que no soy especialista, pero ujú, que nos afectan, sea el narcotráfico, ujú. sea la deforestación, sea Claro. la sobreminería. Ujú. Hoy en día estamos parados en uno de los puntos de concentración de litios más grandes del Del mundo. mundo. Sí, sí, sí. Entonces, deberíamos tener todo lo necesario para progresar, pero al Total. mismo tiempo hace mucho tiempo que es un pueblo que le cuesta mucho progresar y
Y estamos hablando de personas que se levantan todos los días a ir a trabajar. Entonces, yo tuve la suerte de ver y estar alrededor de un montón de gente extremadamente talentosa Ujú, en lo que hace a seguridad. ujú. He tenido la suerte de formar parte de esa generación que le gusta hacer, que cree en el país, que cree en dar oportunidades, que acá hay un dicho que yo no estoy tan de acuerdo, que habla que la salida está en Ezeiza. A Ezeiza está Ujú, el aeropuerto internacional, ¿no? Es como que yo te diga, ujú, la salida de este país está en Barajas, ¿no? No. ujú, ujú. Y es una manera bastante cínica de ver las cosas. Total. Hoy la gente más joven son quienes tienen mucha esta visión y me parece que la Argentina tiene que hacer cambios y esos Ujú. cambios involucran en entender que tenemos valor. Muchísimo valor. La mayor Y reserva de agua dulce de Latinoamérica, por ejemplo. Una extensión que incluye de todo tipo de climas y territorios. O sea, a mí siempre me dolió Argentina. Siempre me dolió. Por, por, porque es como esa impotencia que no sé si es porque Argentina llamó a la puerta un poco del demonio cuando llamó al FMI, yo creo. Pero claro, que había antes. Tampoco soy yo geoestratega, ni soy político, ni puedo opinar. Entonces, mi cuestión eh, aquí es, ¿tú crees que Argentina puede salir por sí misma o necesita la ayuda internacional sí o sí? yo creo que vivimos en un mundo globalizado. Ujú, Me parece que pensar que, al menos en la velocidad que ujú. requiere endeudarse, requiere reestructurar parte de ese gasto, porque Total, si no se si hace, tú tienes un problema que yo creo que es serio, que es una cuestión superinflación, fiscal, la es superinflación una inflación, pero brutal, esa inflación tiene varios elementos que hablan sobre la sobreemisión de moneda. total. Y voy a hacer un chiste que no es tan chiste, pero cuando yo era chico iba mucho a ferias de antigüedades Ujú, y siempre me llamaba la atención la cantidad de monedas ujú. de pesos argentinos Sí, que había y que tipo pagabas lo que sea del dinero actual y te llevabas una cierta cantidad de monedas. sí, decía, sí, me Y das hoy, más, ¿no? y hoy tengo todas esas monedas de que eran las monedas que yo crecí, que los pesos, Sí, y ya no valen, claro. valen por su recuerdo. Ujú, Entonces es una historia cíclica, ujú. lamentablemente. Así Es es. una historia donde cada 20 años nos encontramos en la misma posición Ujú, y las deudas han sido muchas fuentes de corrupción, ha sido desviación de fondos, también ha sido la mala administración y la ujú, falta de pensamiento a largo plazo. Yo ujú. creo que lo que más Esos factores. envidio Ujú, es, eh, es un lugar donde se pueda planificar, ujú. que el negocio de la política sea una venta de un proyecto de Estable. país, Ujú, ujú. un proyecto ejecutable de país y no la guerra cultural, que creo que hoy todo el mundo lo sufre, nosotros no somos excepción, Ujú, donde así es. se discute cómo pensamos y cómo nos afecta la cuestión cultural y no el potencial que tenemos como un país productor, exportador, Muy rico. talentoso, Ujú, y que bueno, tenemos que trabajar como democracia en poder representar los intereses. ujú. Eh, Creo que cualquier analista político hoy me debe estar odiando porque no soy quien para poder dar No, una no, visión. Lo que yo te cuento es como ciudadano y así te donde lo yo creo que pregunto, ¿eh? Así te lo pregunto, como ciudadano. O sea, esa es un poco, incluso más, un poco, hay algo que no entiendo, nos está llegando ahora digamos, a Europa una visión de algunos de los candidatos, por ejemplo, Milei, y no sé hasta qué punto asusta un poco a los mercados este tipo de personajes. No, tú opina lo que quieras, incluso si quieres no opinar, pero a mí me recuerda un poco a Trump, a Bolsonaro y este tipo de personajes que están saliendo un poco, que nos están viniendo a Europa desde el otro lado. Y no sé hasta qué punto si es lo que necesita la Argentina. ¿O crees que está distorsionado? No sé cómo. O sea, no quiero que te mojes en algo en lo que no debas, pero no, o sea, yo por suerte no tengo ningún tipo de compromiso en el cual
no pueda Debas compartir coartarte. Ujú. lo puedo compartir. Me parece que lo que propone Milei es una fórmula que ha funcionado con el Vox, que ha funcionado en Italia, que ha Deshacer el funcionado en Estados Estado, Unidos. hacerlo más pequeño, lo que Eh, decías, dolarizar, sí, pero también hay una cuestión cultural, ¿no? O cultural. sea, Ujú, ujú. es esta idea de que alguien lo hizo mal y hay que pisar al que lo hizo mal, Eso es, ¿no? un poco Y eso es ultraderecha, un ¿eh? camino que yo veo turbulento, Ujú, ujú, porque con la idea de estar mejor a veces le deseas lo peor a otro. Y me parece que el hartazgo, ujú, porque es entendible, ¿no? ujú, ujú, Hay mucha gente que le está pasando muy mal y Milei ha ganado en los sectores más vulnerables de la Argentina, lugares donde la política tradicional, los partidos políticos tradicionales siempre han tuvieron una fallado. permanencia y una persistencia en esos lugares. Ujú. Y Milei ha logrado algo que ha tomado por sorpresa a gran parte Del del establishment y de establishment. todo, de los sí, sí, total. Creo yo, igual que hay muchas ganas de la gente de estar mejor. Yo Ujú. creo que hay mucha Y de gente. probar otra cosa, ¿no? Un Y de probar otra poco cosa. ujú, También creo que hay no quiero decir una fantasía, pero sí por lo menos la ilusión de que ujú. esto está ya roto. Entonces, ¿qué se puede romper? Ajá, Y ajá. eso yo lo veo como algo que es Exploremos. difícil, que es problemático, Ujú. sobre todo en un territorio con tantas desigualdades, Total. con tantos conflictos internos y globales que no han sido posibles capitalizarlos. Ujú, qué Eh, bueno. para mí, Milei hace juego a la dificultad que tiene tanto el oficialismo, que ha gobernado casi los últimos 20 años Sí. del país, Ujú, en formar nuevos candidatos que ujú. apelen a las necesidades actuales, como también la oposición que habla y juega el mismo juego que el kirchnerismo, Total. dejando un vacío de oportunidades y de discurso a que vengan grupos como el anarcoliberalismo Ujú, capitalista ujú. que piensa que hay que privatizar todo, inclusive Todo, tus el órganos. anarco. Ujú, Entonces, ujú. estamos en unos mood swings muy altos A ver qué y pasa, a ver qué pasa. a A ver qué mí pasa. me preocupa un poco A mí también, y capaz porque ya estoy más viejo a mí también, Fede. y bueno, yo creo que lo único que podemos probar es cambiar las realidades en las que estamos, sea a través de sociedades, agrupaciones, organizaciones, y estar al pie de la letra. Yo, Ujú, lamentablemente, muy bueno. no soy fanático de muchas cosas. Ujú, No soy fanático del fútbol. Y hay una frase que siempre me gusta, ujú. que es de Tinker Tailor Soldier Spy, y es una muy buena peli. Y hay Ujú, una parte donde hay un monólogo que habla que el fanático tiene la visión de que siempre está discutiendo con otro fanático. Porque mm. si el otro no es fanático, se cuestiona su propia existencia. Existencia y ¿qué queda? Qué ¿Y qué bueno, queda? Y a mí me cuesta ser fanático, buenísimo. porque yo no soy fanático de una banda, no soy fanático de una religión, Ujú. y lo digo con todo el amor del mundo. Sí, 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 sí. El fanatismo es un recorte por sobre encima de lo demás. Ujú. Total, estoy totalmente de acuerdo. Durante toda esta conversación, Es creo pastilla que azul para mí. eh, yo no puedo pensar en grises. Ujú. El blanco y negro para mí no existe. Para mí existen intenciones, existen un montón de Exacto. agendas. Pero el malo de la película, Ujú, me cuesta pensar el malo de la película. Hay gente que hace maldades, ujú, 100%. No ujú, es que no creo que haya mal, ujú. pero me resisto a entregarme. Te Me entiendo. resisto a entregarme a Ujú, eso. Porque sería perderle fe a la única cosa que tengo, que es fe a la humanidad. Fe a que ujú. deseamos, sobre todo en la Argentina, es un país muy gregario, muy social, muy Total. donde el objetivo de la gente es sus relaciones y Conocerse, ponderar sus relaciones. total. Eh, Creo que es la fantasía número uno. Cuando
tú vengas a la Argentina, Ujú. te van a decir, mis abuelos eran españoles, pero Mm, mi abuela era italiana, y ujú, mi bisabuelo era rumano. ujú. Somos gente del mundo y también Total, total. eh, la única razón por la cual gran parte, porque no es toda, pero gran parte de nuestra sociedad es foránea, Ujú. es porque en algún momento, en otro lugar, se estaban muriendo de hambre Claro. Sí, y sí. decidieron venir a hacer la América. Y la América no involucra solo a Estados Unidos. Sí, sí, total. Además, es que tire la primera piedra el que no tenga un poco de visión histórica de cómo funcionan las cosas. Dices, tu democracia es joven, la española también es muy joven, ¿eh? Que hemos tenido Totalmente. un dictador, Un hasta señor. un señor dictador hasta el 76 que murió en la cama tranquilamente y que tiene un Así es. monumento en el Valle de los Caídos donde se hacen homilías con dinero público y tal, con toda la pomposidad que ello supone. Y es más, te diré, me hablas del argentino, la argentina que vota, que está cansada de algo establecido, que no funciona y puede probar algo nuevo. En España tenemos la España cainista. Los españoles, las españolas son súper cainistas. Votan para que no salga el otro. O sea, fíjate si eso no es fanático y es terrible. O sea, aquí vivimos eso. Entonces, las democracias en general creo que son fallidas. A mí lo que me duele es el pueblo argentino, el pueblo español. Me duelen los pueblos, me duelen las personas. Por eso cuando veo este tipo de personajes relativamente, digamos, tan dispares y bastante excéntricos y peculiares, me da miedo. Creo que el pueblo lo que necesita no es este tipo de experimentos. Esta es mi opinión personal como Epsilon. Lo que Yo creo que necesita. buscan una disrupción. Todos, digo, esto Ya, pero no no es todos un pueden fenómeno arriesgar nuevo. por igual. No todos pueden Claro, arriesgar por igual. Claro, es que es un poco lo que comentas. Es que si yo estoy en una burguesía, digamos, acomodada, pues a lo mejor puedo arriesgarme a, a hacer experimentos. Pero yo creo que la situación argentina actual no es para hacer demasiados experimentos. Esta es mi visión desde Europa. No está para hacer eso. Bueno, te doy las gracias por mojarte, digamos, con la parte política. Fede, muchísimas gracias. Vamos a seguir un poco más. Vamos a hablar del sistema del mercado laboral en materia de ciberseguridad. ¿Tú cómo lo ves? Lo que hemos estado hablando aquí anteriormente es que ha habido un boom de la ciberseguridad, que la ciberseguridad como profesión se va a quedar, que va a haber mercado y que hay nicho. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que hay nicho, que va a haber más profesionales, que se necesitan más profesionales? buena pregunta. Ujú, Yo creo que hace falta más mercado. Eh, Mira, hay una frase que creo que todos repetimos, que ujú. es, faltan N cantidad de millones de personas en ciberseguridad. Aquí se hace bastante, sí. Yo hoy lo que trabajo o lo que busco que se vea Ujú. es que son las empresas las que requieren, las que necesitan que su producto sea seguro. Mm, Em, muy y si bueno. no está esa necesidad, y esa necesidad tiene que ver con el usuario, Ujú. tiene que ver con el que lo consume, porque la gente eventualmente va a empezar a comprar el auto que le previene un poco más ante la posibilidad de que choque o tenga un siniestro, que se Ujú. muera. Ujú. Claro. A la- a la- a- al est- no sé, a los autos les costó Sí, varias décadas el cinturón. el cinturón de seguridad, tomar alcohol al Concienciar. volante, Claro, digo, claro. Concienciar. y nadie, y digo, son pocos los, las publicidades que hablan a través de la seguridad, salvo algunas marcas que se han desarrollado mucho más. Entonces, Ujú. el mercado de la ciberseguridad necesita ser desconcentrado de especialistas. Ujú. Es una responsabilidad institucional ser seguro, es una responsabilidad Total. de, de- de- de las entidades proveer seguridad a quienes lo usan Incluso y militar, ¿eh? Incluso militar. O sea, ahora en la en, guerra. en todos los aspectos. Ujú. Y yo siempre he llevado ciertos conflictos por decir esto, pero a mí me embola que gente especialista en seguridad me hable y diga como recomendación, bueno, no te conectes a un wifi público, Ya, cuidado con donde haces clic, nunca conectes aquí, esto, nunca sí.
¿Pero por qué? Porque desviamos la conversación a la conversación de los sorbetes, ¿viste? El Claro, sorbete claro, plástico. claro. Maneja las cosas, entiende por qué funcionan y puedes conectarte donde quieras. No, y además traslada la responsabilidad que tienen También, los proveedores y también. los que hacen tecnología a la gente que no puede hacer nada. Ujú, Entonces, el trabajo principal que estamos buscando a la hora de generar más talento, de generar más oportunidades, es que cómo puede ser que empresas de cierto tamaño no tengan nadie responsable en seguridad. ujú. Sí, sí. Y hoy lo que sucede en el mercado, lo que sucede en la industria, donde todos los días nos damos cuenta que una compañía, una entidad, una aplicación Web3 pierden millones de dólares, datos se ven comprometidos, y cuando empiezas a profundizar no tenían ni backups. Sí, y te pongo una cosa más. Y el castigo. Porque yo tengo la Ley General Orgánica de Protección de Datos, que si una empresa pierde esos datos, ¿dónde está el castigo? No tiene que haber una institución pública que ponga firme a la gente que no cumple, que no tenga ni backups, y le Y diga, bueno, pues, es la misma lógica de la seguridad vial. ujú, La claro, tecnología del semáforo ujú, no previene choques, o ujú, sí. O lo que a vos restringe que lo cruces es la realidad que te pueden poner una matar. multa, Ujú. o porque Ahí. te puedes morir. Y Ujú, digo, y hay gente que cruza en rojo, porque, ¿qué dice? A mí no me va a pasar. ujú, ujú. Esa lógica hace que todo lo que está sucediendo ahora, ya lo sabíamos hace 20 años que iba a suceder. Total, claro. ¿No? Digo, pueden buscar un archivo mío de alguna entrevista y voy a dar los mismos consejos que doy hace 20 años porque los problemas que estamos lidiando son los mismos que empecé mi carrera. Ujú, Y, y entonces yo no sé si voy a poder hacerme cargo de, y esto es una discusión, ¿no? ujú. Yo sigo viendo cross-site scripting, sigo viendo inyecciones de SQL, SQL. sigo viendo cosas sobre clear text. Sí, RFC, Digo, o sea, inyecciones de código, RCEs, o sea, eso no ha cambiado, eso ya también lo hablaba con Lorenzo. Podrán cambiar la explotación más o menos, cierta sofisticación, pero lo de siempre es lo de siempre, encontrar las passwords por defecto, lo que dices, encontrar un backup por ahí que lo han subido a no sé dónde y lo abres y tienes ahí lo demás. Sí, sí. así que para mí el mercado va a estar, va a existir. Ujú, Creo que todas las entidades requieren alguien que le dedique una cantidad de horas a la seguridad. Me parece que los estados tienen que buscar formas también de brindar seguridad ciudadana en términos digitales, ujú, sea el cumplimiento de las normas, sea la supervisión de ataques, sea la generación de métricas para entender si hoy estamos mejor que ayer. ujú, Eh, y para aquellas personas que estén empezando, que quieran empezar, que les llame la atención, la seguridad va a ser parte de nuestro futuro, porque es parte de nuestro presente. sin duda. Y si tú crees que el celular nos escucha, demuéstramelo. Si Ujú, tú crees que hay una criptomoneda que tiene un smart contract que se puede manipular y mover el dinero, ok. ¿Cómo va a ser el efectivo del futuro? Va a ser igual. Cada vez más nuestra vida va a depender de sistemas ujú, y esos sistemas deberían ser auditables, transparentes. Y cuando eso no sucede, sucede lo que vemos con situaciones de voto electrónico, ujú, con ataques de negación de servicio a infraestructura crítica, ujú. a ataques malintencionados de parte de Estados-nación, donde hay un sabotaje. Entonces, si nosotros buscamos la autarquía Ujú, como sociedad, ujú, requiere que existan personas que miren esto. Y esas personas no tienen que ser solo especialistas, esas personas tienen que romper el círculo interno que ha generado la especialización en ciberseguridad y lo tiene que pavimentar y lo tiene que setear como un camino a hacer las cosas. Uno no desarrolla ujú, con poca performance, ujú. pero a veces desarrolla inseguro. Entonces, hay que trabajar en que la seguridad no es la responsabilidad de alguien, es la responsabilidad comercial de alguien, o la responsabilidad social de alguien, A o la ver qué te parece, responsabilidad y ética de alguien.
A ver qué te parece esto, porque está ahora sobre la mesa el gobierno de España, es un borrador, quiere responsabilizar, esto es de hace pocos días, a ver qué te parece esta idea, quiere responsabilizar a los funcionarios que trabajen en cualquier materia cuando se produzca algún tipo de brecha. Eh, Ojo, cuidado. yo, para mí, castigar a las personas por errores laborales es un error. Ujú, Al fin de cuentas, la seguridad informática es una reducción de riesgos, ujú, ante todo comercial, ujú, y debería ser tratada como tal. Yo no veo, yo no podría apoyar una razón para que alguien sea castigado con tiempo de cárcel, por ejemplo, ujú. por un error en la configuración, sobre todo porque es imposible atribuírselo a una sola persona. Ya, claro. Sí, pero efectivamente, luego esto es un borrador, yo creo que es un sondeo, más porque luego, claro, ¿cómo pruebas que esa persona? Pero imagínate que se deja una clave por defecto y usan su usuario y tal. Es culpa suya Para mí es realmente. una cuestión monetaria. Claro. Pero también está un poco el implicar a la gente. Es que si no la implicas. Mira, te cuento es- una anécdota. Ujú. Vamos, yo sé que te va a gustar más la anécdota. En la Argentina se implementa algo que se llama SUBE, que son las tarjetas MyFair, Ujú, ¿no? ujú, Las tarjetas MyFair empezaron siendo una tarjeta que se llama Monedero, ujú, que las implementaba la corporación del Subte, que es una corporación privada, público-privada. Esto estamos hablando hace bastante tiempo atrás. ujú, En ese tiempo se había puesto de moda la Proxmark, que es una FPGA que te permitía emular y hacer ciertos ataques sobre tecnologías NFC y de acuerdo. RFID. Ujú, Y básicamente nosotros investigamos y encontramos esa falla hace un montón. Y nos acercamos a las entidades y dijimos, che, ustedes saben que existe este problema, ¿no? ujú, Que para nosotros no, no sé si tiene que ver tanto con la privacidad, porque en ese momento era un sistema bastante joven, pero ese sistema se implementó a nivel metropolitano ujú, y algunas otras provincias lo han implementado también. Y llegué a tener una conversación con un responsable de seguridad de una entidad y me dice, mira, Fede, el cambio que vos proponés involucra esta cantidad de dinero. ujú. Bien, y nosotros pensamos que el fraude va a tener esta cierta cantidad de impacto. No compensa. Entonces, ahí fue una de las primeras veces que yo viví donde, claro, mis funciones era un paragolpe de un vehículo mucho más grande y que el collar no puede ser más caro que el perro. Ujú, ujú. Eh, Muy bueno. la ciberseguridad va a ser una cuestión, a menos en ciertos aspectos, y estoy hablando de los aspectos más comerciales comunes, una De, cuestión de de costo, balance, de balance. de balance. Y me parece que el desafío que tenemos como sociedad es empezar a querer consumir productos que sean más seguros. Ujú. Digo, hoy La yendo privacidad, a ¿no? Sería como, no solo seguridad, privacidad. privacidad, es hoy lo que te vende Apple, Ujú, ante todo, es privacidad. ujú, Es un modelo de seguridad, eh, que tiene sus errores, tiene sus problemas, pero ujú, digo, lo llevo al lado de marketing ujú. y ese es el pitch de venta. Total, Microsoft hoy es una empresa de ciberseguridad, total. no es una empresa que hace sistemas operativos, es una empresa donde su principal foco hoy es convertirse en una empresa de ciberseguridad. Ha Ujú, invertido millones de dólares en eso. ujú, GitHub es una empresa de ciberseguridad. ujú, GitLab es una empresa de ciberseguridad. La productividad del developer no existe. ujú, Ya es un commodity. Lo ujú. que se valora es Qué el bueno. agregado de que el producto sea más seguro. Y estamos al menos yo, y capaz es mi parte profesional que más me veo, es la Ujú, incorporación de test de seguridad en el proceso de desarrollo. Ahora, ujú, es parte de nuestra necesidad y creo que hacemos muchas analogías del mundo de la salud ujú, al mundo de la seguridad. Y hay veces que yo lo veo erróneo. ujú, ¿A qué voy ujú, con esto? Tu historia clínica ujú. tiene que ser privada, 100%, Total. ¿no? ¿Pero por qué?
Pues porque un seguro puede explotarla de muchas maneras, porque un gobierno puede explotarla de muchas maneras. Porque te puedo discriminar en base a Te una puedes subcondición que vos discriminar, tengas, ¿no? exactamente, de muchas maneras, económica o incluso por otras razones. Pero muchas veces cuando hablamos de la seguridad de una compañía, tú firmas un NDA, tú Ujú. firmas acuerdos de confidencialidad porque obviamente tienes acceso a la operación y al Información funcionamiento de una compañía. industrial, sí. Pero Inteligencia. tú, cuando estás entrando a un sitio web del gobierno porque tienes que hacer algún trámite y empiezas a ver que el sitio tira errores, Joder. expone stack Apples traces, de que Java. tiene certificados Apples de Java. expirados, que usa versiones antiguas, te empiezas a dar cuenta que estás entrando en un barrio Que es bastante regular. Sí. y bueno, y a veces hacer esa misma analogía y ese silencio y ese secretismo Ujú, hace que no todo el mundo se dé cuenta cuándo es peligroso y cuándo no, y ujú. eso es algo que se mantiene en privado. Muy buena, muy buena. Me parece que hoy, con tantas opciones, digo, hoy puedes tener 100 cuentas de banco si así lo deseas, y Ujú, puedes mover todos tus fondos de uno al otro sin pensarlo. ujú, Ya no es una cuestión difícil de hacer. ujú, Creo yo que parte de una estrategia comercial a futuro va a ser quién te cuida más y quién cuida más a los usuarios. ujú, Y uno de los rankings van a ser igual que la salubridad sanitaria. ujú, ujú. Yo no quiero comer en un restaurante que esté sucio. Muy bueno. Que tenga filtraciones, que no me dé privacidad, Nuestro que... desafío como sociedad es consumir cosas que capaz no son las más baratas, Ujú. pero son las que nos cuidan más. Y Claro. ahorrar donde sea. Pero bueno, no puedes ahorrar en un puente. Ujú, No claro. puedes. Ujú. Se entiende súper bien. Nos quedan ya tres detalles. Uno de ellos sería un poco, ya que has hablado un poco del sistema laboral, si también te preguntaría sobre el sistema educativo. Si crees que se está enseñando bien en materia de ciberseguridad digamos, si ves el nivel, ves que la gente tiene carencias o no, o ves que la gente está muy, muy bien formada más que nunca. Creo que está mejor formada más que nunca. Ujú, Creo yo que hoy tenemos una cantidad de herramientas, de plataformas, de inversión, ujú, de profesionales, de acceso a la información, de charlas, cursos. Históricamente estamos en nuestro mejor momento. ujú. Creo que Estoy nos de queda acuerdo. muchísimo trabajo por hacer. Ujú, Creo yo que el consumo es el que está llevando esto ujú, y la cantidad de recursos que están operando sobre sistemas que tienen que ser confiables. ujú, Es eso. Hoy en día, en este momento, nuestro sistema previsional para jubilados, que se llama PAMI, fue ujú, comprometido por un ransomware y acaban de publicar no sé cuánta información. Hay ujú, otra información que la perdieron, hay otra información que no está operativa. Y ujú, estamos hablando de un sistema de jubilados que opera con necesidad de recetas, con necesidad ujú. de atención médica, de historia Un golpe clínica, de duro. Ujú, afiliaciones, de años. Y esta es nuestra realidad. Lo que no se termina de saber es qué tan fuerte fue el impacto. ujú, Y esto es algo que cada vez es más común, abrir algún medio y encontrar que tal empresa, tal organización, tal banco fue comprometido a niveles y a profundidades. Y además a mí me toca, como parte de mi trabajo, trabajar en estos incidentes, sea aquí claro, o en el exterior. ujú, Entonces, yo entiendo las dos partes, ujú, tanto el usuario y el que se ve afectado. Y en general hay un punto en común que es, hay una deuda técnica, ujú, hay una búsqueda de responsables, pero claro, cuando tú preguntas, ok, ¿qué tan grande era el equipo de ciberseguridad? Tipo, bueno, eran dos y hacen mil cosas. Entonces, yo siempre lo atribuyo a una cuestión de costos. Por eso es que hoy mi trabajo lo que busca, al menos es donde yo encontré mi manera de sumar impacto, es yo quiero bajar el costo de muchas cosas. Y sobre ujú, todo, yo no quiero que a mí me pagues por algo que no siento que estoy sumando valor. Por eso, muchas de las cosas que impulso, capaz comercialmente me podría ir mejor si hiciera otras cosas, pero ujú, siento que es parte de mi responsabilidad poder dar las herramientas para que otra persona, para el que me pueda pagar, que me pague, y el que ujú, no me pueda pagar, darle todas las herramientas para que lo pueda intentar implementar, por lo menos, intente llevarlo. Y yo soy solo un granito de arena en un desierto, así que ujú, el futuro de las organizaciones
involucra la seguridad porque el presente lo requiere. Entonces, ¿cómo vamos a diseñar un futuro si el presente es tan pobre? Bien, entonces, si nosotros somos las primeras generaciones de ciberseguridad y nosotros somos los seniors con la edad que tenemos, nos queda mucho por recorrer. Pero ante todo, yo lo que invito a todas las personas es que no sean usuarios, sean consumidores. Y el que consume elige. Y si vos elegís en tu consumición, elegís el tipo de país y el tipo de herramienta en el que querés vivir. Muy bueno, muy bueno. Y hablando un poco también de ese consumo, otra cosa que hemos visto crecer muchísimo es el consumo de las redes sociales. No sé si tú estabas en la época del IRC o las BBS, en aquella época primigenia, pero ahora existen redes sociales de todo tipo, más comerciales y menos comerciales. Comerciales como Instagram, como TikTok, Twitter, etcétera, o menos comerciales como Oasis, como Mastodon. ¿Qué opinas de las redes sociales? Las redes sociales creo que son un gran invento, creo que ha permitido que sucedan un montón de cosas buenas y malas, es una especie de foro mundial que reflejan las actividades socioeconómicas que nos involucran. Ahora, muchas de ellas están diseñadas y pensadas para venderte. Vender qué quieres consumir y cómo consumirlo, y es una manera que han sido desarrolladas para eso. Y entonces, hay algo del mundo tradicional de los medios donde el contenido y la comercialización estaban intentando estar separados y ser independientes. Una forma de Estado e iglesia, ¿no? Que tienen que convivir. Lo que sucede, o lo que veo, es que lo que más se busca en las redes es el engagement de sus usuarios. ¿Para qué el engagement? Para que puedan consumir más, para que la atención, poder ser ¿no? más efectivo. Y hemos creado, con el afán de la comunicación y del conectarnos con nuestros compañeros del secundario, hemos creado una entidad que, bueno, puede ser muy difícil de saber administrar, que puede ser muy hiriente, muy tóxica. Y sí, yo crecí entre BBS y IRCs, tengo amigos con los que son mis mejores amigos, que los he conocido en canales de IRC, gente que he mantenido lazos durante años sin vernos las caras y que gracias a un viaje, gracias a algo así, he conectado. Hemos formado audiencia gracias a redes sociales, han sido plataformas de denuncia. Lo que sí creo es que es un gran desafío cuando la optimización de tu engagement y del contenido te abstrae y te deja en el lugar donde más engagement logras. Y muchas veces muchos focos de mucho odio se logran en estas burbujas de comunicación o de, como le dicen, el algoritmo, ¿no? Pero es esta búsqueda de que estés cada vez más perteneciente a una burbuja y a una parte de ver el mundo, un recorte de ver el mundo. Entonces, a mí, por cómo soy, que soy curioso, que me gusta navegar, que me gusta hablar con todos, inclusive con gente que capaz no coincido políticamente, me es muy importante ver los contrastes. Y me parece que hay toda una teoría, ¿no?, de lo que es la posverdad, que estamos lamentablemente en un momento de nuestra sociedad que no importa qué sea la verdad, yo estoy más de acuerdo con lo que a mí me pasa sentimentalmente. Y creo que las redes sociales explotan una de nuestras necesidades más básicas, que es el querer creer y en la construcción mediática de ciertos elementos. Y me parece que a veces esos discursos son difíciles de romper y son difíciles de abrir una conversación más amena, más honesta. Así que con las redes sociales creo yo que no las veo como problemáticas de por sí, pero sí creo que tienen sus peligros, que no es lo mismo. Yo creo que a mucha gente el acceso a una red social la puede beneficiar
sea como convertirte en estrella de TikTok vendiendo lo que tú haces y que sea tu plataforma mundial, o como en YouTube para que programas como este tengan la mayor difusión del mundo sin la necesidad de que trabajes con una compañía que no quieras trabajar con tal de mostrar lo que tú haces. Pero sí creo que la manipulación secreta, que los grupos de autofeedback en base a tu engagement, a cierto contenido, hacen que la gente se alinee, se polarice por un logro de generar engagement. Y creo que cada vez los discursos son más extremos porque logramos mantenernos aislados de esos círculos. Y claro, si tú te juntas con toda gente extrema y cada vez más extrema, alguien dice, bueno, y hay que prenderlo fuego, sí. Y se acabó. Y yo creo que hay cosas que la gente dice en redes sociales que no se animan a decirlo en las mesas de su casa. Claro. Y eso yo creo que es el desafío que tenemos como sociedad, que necesita comunicarse, que busca comunicarse, pero que vos tengas, yo soy a favor del libre discurso. Yo siempre digo, si alguien dice un comentario racista, yo no tengo problema que alguien diga el comentario racista, porque a mis ojos queda como un imbécil. Claro. ¿Entiendes? Entonces, lo que termina a veces sucediendo es que son recortes de la verdad, recortes de una manera de consumir datos, y que creo que eso se está explotando en pos del consumo. Entonces se usan discursos de odio y se odio saca para promover beneficio. un producto. Claro, eso es bastante terrible. Y un poco, la última cuestión, lo veo un poco como tú lo comentas, vamos un poco ya más deprisa, para no quitarte mucho más tiempo. La última cuestión sería un poco sobre el tema de las inteligencias artificiales, y un poco la cuestión en concreto sería si crees que afectarán un poco al estado del arte que has mencionado de la ciberseguridad, o a eventos como por ejemplo Ecoparty. ¿Tú crees que la inteligencia artificial, o cómo la ves? Yo estoy medio fascinado con la inteligencia artificial. No sé si preocupado. A mí me cuesta preocuparme por la tecnología, me preocupan más las personas. Pero bueno, Qué bueno. Mira, la inteligencia artificial a mí por lo menos me ha sorprendido, porque yo nunca estuve muy involucrado, y creo que me pasó lo mismo que a millones de otras personas. Dije, bueno, los problemas más simples van a ser los primeros en ser reemplazados, y de pronto me vi diciendo, esto lo más posible es que me reemplace a mí. A mí. Y a gente que no pensaba que nunca le pasaría, ¿sí? Yo creo que la humanidad tiene grandes oportunidades con la inteligencia artificial en muchos aspectos. Creo que la capacidad de sintetizar información, creo que la capacidad de hacer ciertas cosas Detectar patrones. es muy atractiva. El machine learning en general es muy interesante y creo que tiene muchas aplicaciones. Yo descreo en todo el mundo que me empieza a hablar de, no sé, ahora se usa ChatGPT para hacer malware, y si usaste ChatGPT, sabes que no es un buen Ya, programador. no tienes mucha idea. Sí, así que lo veo como un gran asistente. Creo que es el Clippy que todo el mundo quiere tener. Para mí es un gran Total, asistente personal. total. Y creo que hay muchas oportunidades de hacer con esto un montón de cosas. Ahora, existen alucinaciones de parte de la AI y de la gente que ve la AI como el fin de nuestra generación. Sí, creo que la gente principal que desarrolla inteligencia artificial tiene un objetivo como compañía, y me parece que la centralización de que todas estas compañías dependan de una sola es problemático. Peligro, sí. Así que, ¿qué hacer con la OpenAI? Para mí hay que experimentarla, hay que encontrar sus límites, hay que encontrar sus fallas, y hay que trabajarlo como cualquier otra tecnología. Yo no creo que la tecnología sea consciente o sintiente. Me parece que es una de las mayores oportunidades que tenemos, al menos en seguridad, de democratizar el acceso a la seguridad de la información y a llevar en escala ciertas cosas que hacemos. No sé si va a aparecer Skynet, porque es la misma teoría que tengo de la conspiración.
Si logran tener un sistema que se automantenga, avísenme, yo no lo vi hasta ahora. Pero si es, seguro corre Java. Bueno, pues un poco hasta aquí. Muchísimas gracias, Fede. Espero que podamos seguir hablando, incluso en persona. Ha sido un verdadero placer. Y nada, un poco, pues despedirte. Aquí tienes tu cámara, cualquier cosa que quieras decir. Adelante. Bueno, Epsi, gracias por invitarme a The Hacker Style. Hemos hablado un sinnúmero de horas y las que quedan. Y así quedan. Así que, nada, te quiero agradecer primero por dejarme participar y compartir mis opiniones en un espectro tan amplio. Espero que aunque sea 2 o 3 personas le haya llamado la atención y que les den ganas de indagar más en este universo que tanto a vos y a mí nos hizo partícipes y encontramos un poco nuestro rol y que hay mucho, mucho, mucho por descubrir y mucho por hacer y que creo que solo hemos rascado la superficie. Así que este es como un mensaje, un PSA. Si hay parte de esta realidad que no te gusta, creo que tienes todas las herramientas para empezar a intentar cambiarla y ser parte y protagonista de esos cambios. Así que les invito a hacerlo. Qué bueno. A nuestra audiencia, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta luego. Hola, somos The Hacker Style. Somos una tienda online de ropa, complementos y accesorios, bajo demanda, inspirada en la cultura hacker. Estamos aquí para ayudarte a encontrar una imagen personalizada y exclusiva, ofreciéndote una amplia selección de productos de calidad, con principios éticos, fabricación sostenible, diseños innovadores, tecnología integrada y muchas cosas más. Además, queremos proponerte un reto de hacking. Resuelve nuestro reto CTF utilizando la terminal y gana un cupón de descuento para tu siguiente compra. No olvides explorar nuestro sitio web para descubrir todas las opciones que tenemos para ti. Muchas gracias por seguirnos.